Cada golpe de las garras gigantes provocaba un trueno sordo en el lecho marino, y cada colisión de energía generaba vórtices destructivos. La luz negra del flujo de radiación abisal de Dagon y la iridiscencia cambiante de Nakika se entrelazaban frenéticamente en las turbias aguas marinas. Arrecifes destrozados, restos de profundos y cadáveres de peces atrapados en el fuego cruzado rodaron y se hicieron añicos en la aterradora turbulencia energética. El fondo del océano Paleotetis se había convertido por completo en una arena para los dos gigantescos titanes. Capítulo 83 César. Bienvenido a este infierno. En lo profundo de la llanura de Illinois del continente euroamericano. En el borde del claro, cubierta por una película biológica de color ámbar, la enorme caverna subterránea excavada por Godzilla comenzó a temblar repentinamente sin previo aviso, y el suelo de su superficie y las raíces de las plantas susurraron. Crack, 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 finas grietas se extienden por el suelo. Inmediatamente después, un vapor blanco abrasador brotó de las fisuras, quemando al instante las plantas circundantes. Agosto. Al segundo siguiente, la tierra retumbó como un tambor. La tierra y las rocas que cubrían la entrada se esparcieron como balas de cañón. En medio del remolino de polvo, una figura colosal y sofocantemente oscura surgió del suelo, erguida desafiante bajo el cielo tenue. Su gigantesco cuerpo, de 35 metros de largo y 1200 toneladas de peso, era como una montaña negra que emergía de la tierra, exudando la opresión primigenia de una bestia prehistórica. Las escamas córneas y la armadura compuesta que cubrían todo su cuerpo brillaban con una luz metálica fría y dura en la penumbra, y 3 hileras de feroces espinas óseas dorsales, como espadas colosales que apuntaban al cielo, eran mucho más altas y afiladas que antes. Una presión invisible se expande como una tormenta, provocando que las ramas y las hojas de los árboles centenarios que aún sobrevivían temblaran violentamente. DIN. Modificación genética de titanización completada. El reactor de fisión biológica ha alcanzado su forma completa. Vías de conducción de energía optimizadas. Órganos emisores, conductos espinales, espinas dorsales, cámaras de erupción, reestructurados y estabilizados. Múltiples mecanismos de espoleta de seguridad de grado biológico cargados con éxito. Sistema de rayos de calor radiactivo activado. Rugido. Un rugido, cargado de poder y majestuosidad infinitos, fue como un volcán que había estado reprimido durante incontables años y que de repente entró en erupción. Las ondas sonoras sacudieron todo el claro del bosque, y la película biológica de color ámbar de Titán fluctuó violentamente. Godzilla, que había permanecido dormido durante tanto tiempo, finalmente despertó, con sus pupilas ardiendo en dos grupos de llamas blancas y ardientes. Él lo sintió. En el interior de su pecho, un reactor de fisión biológica completo y eficiente, que pulsaba con energía destructiva, latía de forma constante y potente. Una nueva red neuronal de energía superconductora impregnó todo su cuerpo, transmitiendo una sensación explosiva de poder a cada músculo, a cada hueso. Las 3 hileras de espinas dorsales óseas remodeladas en su espalda eran ahora como brasas al rojo vivo, desde la base de la columna vertebral hasta la punta de cada una, de las que fluía incontrolablemente una deslumbrante luz blanco-azulada, irradiando temperaturas altísimas y aterradoras. Sentía como si tuviera en la boca un bocado de lava en erupción, lista para derramarse en cualquier momento. Finalmente, la modificación está completa. Godzilla logró calmar su estado de ánimo excitado y agitado con gran dificultad, y con un leve pensamiento, el panel de edición biológica de color azul claro se desplegó en silencio. Tiempo. 372 Ma etapa fameniense del Devónico superior ubicación. Llanura de Illinois, continente euroamericano medio ambiente. La actividad continua de las plumas del supermanto desencadenó cambios globales. El efecto invernadero se descontroló, las temperaturas medias globales aumentaron entre 8 y 10 grados, el nivel del mar subió entre 50 y 100 metros, formando una transgresión panmarina que empujó las antiguas costas cientos de kilómetros tierra adentro. El agua de mar inundó ríos y lagos del interior, convirtiendo grandes extensiones de llanuras bajas en yeguas poco profundas o marismas. Erupciones masivas de basalto cubrieron más de 100,000 kilómetros cuadrados de tierra, con flujos de lava que alcanzaron profundidades de entre 500 y 1000 metros, destruyendo toda la forma de vida a su paso. La ceniza volcánica oscureció el sol, la lluvia ácida erosionó continuamente la superficie, el suelo se acidificó y compactó, los bosques se marcharon en vastas áreas y los ecosistemas estuvieron al borde del colapso. La extinción masiva del Devónico tardío llegó, efectivamente, según lo previsto.
Con solo leer la descripción del texto en el panel, Godzilla podía sentir las condiciones infernales del momento. Justo en ese momento, el huevo blanco gigante que se encontraba en el centro del claro se iluminó repentinamente con un brillo sin precedentes gracias a sus patrones cristalinos. La suave luz blanca se intensificó, como si una estrella en miniatura se hubiera encendido en su interior. El huevo entero comenzó a pulsar violentamente. Cada contracción y expansión expulsaba un fluido nutritivo viscoso y emitía un profundo retumbo similar al de un tambor. Esto es, Mothra también está a punto de nacer. Al presenciar esta escena, Godzilla no pudo evitar sentir un poco más de expectación. Más vale tarde que nunca. Grieta. Un crujido nítido se oía con excepcional claridad en medio del estruendo pulsante. En la superficie lisa de la cáscara del huevo, apareció de repente una grieta sinuosa. Inmediatamente después, una segunda, una tercera, innumerables grietas se extienden rápidamente como una telaraña. Chocar. La cáscara del huevo finalmente no pudo resistir la expansión de la vida en su interior y se hizo añicos con un estruendo. Un fluido nutritivo y viscoso brotó a borbotones como una presa rota. Entre los fragmentos que salpicaban y el líquido que fluía, una figura enorme y suave se estiró y se elevó lentamente. Era una criatura gigantesca, parecida a un gusano de seda, de más de 30 metros de largo, cubierta de una piel suave, translúcida y de un blanco inmaculado. Sus enormes ojos compuestos eran de un azul zafiro puro, que brillaban con una sabiduría inteligente. En la parte frontal de su cabeza tenía una pieza masticadora bucal relativamente corta, y su cuerpo estaba compuesto de innumerables segmentos, con numerosos pies cortos y carnosos a lo largo de sus costados para ayudar en el movimiento terrestre. Ella balanceó suavemente su enorme cabeza, y sus ojos compuestos azules se fijaron de inmediato en la oscura y aterradora bestia gigante que no estaba muy lejos. Una voz familiar y etérea resonó una vez más directamente en la conciencia de Godzilla, llena de la alegría de una nueva vida. Godzilla, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cuánto tiempo sin verte, Mothra? Bienvenida a este infierno. Godzilla alzó ligeramente la cabeza, señalando hacia el mundo exterior. El cuerpo larvario de Mothra se retorció lentamente, y un resplandor luminoso fluyó por su superficie. A su voluntad, la película biológica de color ámbar que cubría el claro se contrajo y se descompuso rápidamente como una marea que retrocede, convirtiéndose finalmente en motas de luz y disipándose por completo en el aire. Una vez desaparecida la película biológica, la escena de la extinción masiva del Devónico tardío llegó a los ojos de Godzilla y Mothra. Hasta donde alcanzaba la vista, era un páramo desolado, una tierra arrasada. El antiguo y exuberante bosque de juncos ahora estaba casi completamente sumergido en agua de mar turbia y amarillenta. Las partes inferiores de los troncos de los árboles estaban sumergidas, y su corteza se había vuelto blanca y se había desprendido al estar empapada en el agua salada del mar. En las zonas no sumergidas, las otras exuberantes hojas compuestas en forma de paraguas se habían marchitado hacía tiempo, dejando solo ramas desnudas que se alzaban débilmente hacia el cielo, envueltas en una espesa ceniza volcánica. La lluvia ácida caía sin cesar, corroyendo los troncos de los árboles y la madera caída en división, y emitiendo un humo blanco y penetrante. Las zonas bajas se habían convertido por completo en pantanos malolientes, con cadáveres de animales hinchados y en análisis flotando en el agua turbia. 100 pies primitivos de más de 30 centímetros de largo, 1000 pies primitivos segmentados, escorpiones primitivos con caparazones destrozados, más cuerpos estaban medio enterrados en el lodo negro, y el aire estaba impregnado de un fuerte hedor a procesamiento mezclado con azufre, un olor a muerte. El horizonte lejano estaba envuelto en un inquietante color rojo oscuro. Se trataba de un vasto páramo formado por los flujos de lava basáltica enfriada procedentes de erupciones continuas, asombrosamente espeso, desprovisto de vegetación, como sangre sucia coagulada que fluía por la tierra. Más lejos, una pared de nubes grisáceas formada por ceniza volcánica conectaba el cielo y la tierra, con deslumbrantes relámpagos que serpenteaban a través de ella de vez en cuando. Si la Tierra era un escenario de tal desolación y sufrimiento, entonces la situación en el océano era aún más inimaginable. Capítulo 84 Creación y destrucción. Los ojos compuestos azules de Mothra reflejaban la Tierra devastada. ¿Es esto lo que es una extinción masiva? La voz etérea de Mothra resonó en la conciencia de César, cargada de una profunda tristeza. Tantas vidas, pereciendo en el dolor y César, sin embargo, se había acostumbrado a las extinciones masivas que se producían al final de una era tras otra, y permanecía perfectamente tranquilo.
Esto es, en efecto, una extinción masiva, respondió César con un tono tan sereno que resultaba casi frío. Pero también es una gran evolución biológica. El cuerpo larvario de Motra se giró hacia César, sus ojos compuestos parpadeando con confusión. ¿Una gran evolución biológica? Sus pensamientos reflejaban desconcierto. Solo veo destrucción y muerte. César se detuvo, su enorme cuerpo erguido como una montaña negra en medio de la tierra quemada. Alzó la cabeza y miró hacia el cielo rojo oscuro, envuelto en una espesa ceniza volcánica y surcado ocasionalmente por relámpagos carmesí. No te equivocas. Es la muerte. ¿Pero qué hay después de la muerte? Al final del primer período Titán, período cámbrico, la expansión glacial global y la anoxia oceánica aniquilaron innumerables grupos biológicos antiguos y primitivos, desapareciendo aproximadamente el 45% de las especies marinas. Sin embargo, los organismos supervivientes florecieron con aún mayor esplendor en el segundo período Titán, período ordovícico, y la biodiversidad experimentó un crecimiento sin precedentes. Al final del segundo período de Titán, período ordovícico, se produjo nuevamente una expansión glacial global y anoxia oceánica, junto con una explosión de rayos gamma provenientes de fuera de la Tierra, lo que resultó en la extinción del 85% de las especies marinas. En el subsiguiente tercer período de Titán, período silúrico, estos nichos ecológicos vacantes fueron ocupados por vertebrados emergentes, lo que hizo que el ecosistema marino fuera aún más diverso. Al final del tercer período Titán, período silúrico, el descenso regional del nivel del mar provocó una extinción masiva a pequeña escala, en la que se extinguió aproximadamente el 20% de las especies marinas, pero también aceleró la radiación y la diferenciación de los peces y promovió la migración hacia la tierra de las plantas terrestres. César lo explicó en detalle. Cada extinción masiva es como un tamiz gigante. Elimina a aquellos grupos biológicos con estructuras rígidas y poca adaptabilidad, por muy gloriosos que hayan sido en su día. Los espacios vacíos que quedan, a su vez, dan cabida a nuevas formas de vida más fuertes. Es la presión de las extinciones masivas la que obliga a los organismos a desarrollar estructuras corporales más flexibles, sistemas nerviosos más complejos, métodos de respiración más eficientes, impulsando a la vida a innovar y a adaptarse a entornos más extremos. Motra escuchaba en silencio, y sus ojos compuestos de un azul puro notaron un pequeño parche de musgo resistente al ácido que se abría paso obstinadamente a través del barro bajo sus pies. Así que, este desastre, la conciencia de Motra vaciló, reflejando un atisbo de comprensión arrepentida. Así que este desastre es el mismo, interrumpió César. Aunque cruel, también acelera la evolución de la vida, eliminando nichos ecológicos rígidos, impulsando la evolución adaptativa de los organismos y remodelando la estructura de los ecosistemas. Del océano a la tierra, de lo simple a lo complejo, de lo singular a lo diverso, tras la recuperación de cada extinción masiva, la vida siempre resurge, abriendo espacios vitales más amplios. Este es el doloroso precio que la vida en la Tierra debe pagar por su continuidad y evolución. Motra guardó silencio, su cuerpo larvario descendió lentamente, su suave frente blanca tocó delicadamente el suelo, sintiendo el pulso pero débil persistente en las profundidades de la tierra. Lo entiendo, Godzilla. Tras un largo rato, su voz resonó de nuevo. La profunda tristeza parecía haberse atenuado, reemplazada por una comprensión más profunda. Tu mirada penetra la oscuridad de la muerte, vislumbrando un futuro más lejano. Yo estaba demasiado absorta en la decadencia inmediata. La creación y la destrucción son, intrínsecamente, dos caras de la misma epopeya de la vida en este planeta. Simplemente he vivido lo suficiente y he visto lo suficiente, dijo César con indiferencia. Ah, y hay una cosa más, continuó Motra. En el momento en que terminó de eclosionar, recibí una nueva herencia de memoria de Titán. Godzilla ha llegado a conocer un destino más profundo con respecto a la especie de los titanes. César sintió cierta curiosidad. ¿Destino? Sí, la voz de Motra se tornó solemne. En cada era de la Tierra, dos especies de organismos titanes competirán entre sí. No nacen al azar, sino que portan las características y poderes esenciales de esa era. Una símbolo la creación. Proteger, mantener y nutrir la vida y el equilibrio de la naturaleza. La otra simboliza la destrucción. Destruir, saquear, remodelar e impulsar la transformación de la vida y la naturaleza de maneras extremas. Son, por naturaleza, enemigos acérrimos. Creación y destrucción, enemigos jurados. César sintió como si le hubiera caído un rayo, sus experiencias pasadas se conectaron instantáneamente.
el dragón del caos Leviatán, destructor, y el gigante de montaña Behemoth, creador, del período cámbrico. La sirena del mar helado Escila, destructora, y el dragón venenoso de las profundidades marinas Tiamat, creadora, del período ordovícico. El monstruo vegetal Amuluk, destructor, y el Behemoth, creador, del período silúrico. Y en el actual período devónico, el buzo profundo Dagón, destructor, y el kraken del mar del norte Nachika, creador. El misterio de la aparición simultánea de las especies titanes, que lo había intrigado durante tanto tiempo, finalmente se resolvió. Y sus fatídicos enfrentamientos fueron, en sí mismos, catalizadores del cambio de eras y los principales impulsores de extinciones masivas e incluso de una gran evolución biológica. Y yo también soy uno de los candidatos a la especie titán para la próxima era, e inevitablemente tendré una batalla con otros candidatos a la especie titán en ese momento. Motra continuó. César sabía muy bien que la siguiente era, el período carbonífero, conocido como la era de los insectos gigantes, encajaba a la perfección con las características de Motra. Sin embargo, esa era una historia para otro momento. Para César y Motra, la prioridad inmediata era sobrevivir a este evento de extinción masiva al final del período devónico. Pronto, César y Motra dejaron de hablar y comenzaron a moverse. Dos bestias colosales, una negra y otra blanca, atravesaban la tierra arrasada del apocalipsis. César, de 35 metros de largo, era como una fortaleza móvil. Cada pisotón de sus gruesas extremidades salpicaba barro. Por otro lado, Motra, de 30 metros de largo, se deslizaba ágilmente a través del lodo resbaladizo y la madera podría caer, apoyándose en los pies densos, cortos y carnosos a ambos lados de su cuerpo. La lluvia ácida seguía cayendo en gotas, humeando levemente sobre la gruesa armadura compuesta de César con un ligero chisporroteo, pero sin poder dañarlo en lo más mínimo. Mientras tanto, la piel blanca e inmaculada de Motra resplandecía con un halo suave, sutil y casi imperceptible, que mantenía a raya las gotas de lluvia ácidas. En el interior del cuerpo de César, las células G de tercera generación funcionaban a pleno rendimiento, como el horno de energía más eficiente. Los sulfuros que impregnaban el aire, la creciente energía geotérmica que emanaba de las profundidades de la Tierra, e incluso la tenue luz del sol que ocasionalmente penetraba las espesas nubes de ceniza volcánica, cualquier energía ambiental capturada por el conjunto de sensores compuestos era absorbida y transformada con avidez por las células G, reponiendo el enorme consumo necesario para mantener su cuerpo. En lo más profundo de su pecho, el reactor de fisión biológica completo latía de forma constante, como un potente segundo corazón. Capítulo 85. Rayo de calor por radiación. A pesar del entorno infernal que reinaba al final del período devónico, la vida no desapareció por completo. El agudo sistema de detección compuestas de César y la capacidad de Motra para escuchar todo permitieron detectar a los tenaces supervivientes. Los troncos altos y gruesos de Lepidodendron y Sigillaria estaban cubiertos de cutículas inusualmente gruesas, y sus sistemas radiculares desarrollados penetraban profundamente en las capas más profundas del suelo que aún no se habían acidificado por completo, resistiendo eficazmente la corrosión continua de la lluvia ácida, lo que les hacía parecer particularmente resistentes en el bosque marchito. También existían algunas plantas con semillas de crecimiento bajo que ya no dependían de la reproducción por esporas ni de los ambientes acuáticos. Sus semillas maduras poseían estructuras embrionarias completas y cáscaras duras, capaces de resistir la lluvia ácida y permanecer latentes en el suelo árido, esperando a que el ambiente mejore ligeramente antes de germinar. Insectos como los artrópodos del sílex terrinia y los rinotéridos, de apenas 1 centímetro de longitud, también lograron sobrevivir con dificultad, gracias a su diminuto y su tenaz vitalidad, escondiéndose en grietas de madera caída, bajo la corteza de los árboles o en lo profundo de capas relativamente secas de hojas en tamaño. Además, los primeros anfibios, los Ichthyostega, ya aparecieron. Mediaban poco más de 1 metro de largo, con cuerpos aerodinámicos pero ligeramente aplanados, y sus extremidades evolucionadas, aunque cortas y gruesas, ya podían sostener sus cuerpos mientras se arrastraban torpemente por terrenos fangosos. Sus pulmones desarrollados les permitieron respirar aire fuera del agua durante períodos más prolongados, y las glándulas mucosas de su piel ralentizaron simultáneamente la pérdida de agua y facilitaron el intercambio de gases, lo que demuestra una adaptabilidad inicial a la vida terrestre. Fue precisamente porque el entorno acuático era demasiado hostil que tuvieron que aventurarse en tierra firme, sentando así las bases iniciales para la futura gloria de los vertebrados que se extendieron por las masas continentales de la Tierra.
Sin embargo, este último refugio de vida tampoco logró escapar de las garras de la catástrofe. Sisga. Gagara. Una serie de aullidos agudos y roncos, como lamentos fantasmales, surgieron de las profundidades del bosque que aún no se había secado por completo. Los sentidos de César y Motra se fijaron instantáneamente en sus objetivos. Miles de profundos, como zombies desatados, se pusieron de pie y pisaron tierra firme. Estos monstruos con cabeza de pez y cuerpo humano se movían rápidamente por el suelo fangoso del bosque y los troncos de árboles caídos, usando sus patas palmeadas. Su número era tan vasto, denso y bullicioso, como una marea gris que se precipitaba a través del bosque. Sus afiladas garras desgarraban y atacaban con furia las plantas supervivientes, y la dura madera quedó destrozada por su fuerza bruta. La saliva rica en mucosidad corrosiva era escupida al azar sobre los troncos de los árboles y los arbustos bajos, acelerando la muerte de la vegetación. Al mismo tiempo, ningún animal desafortunado que encontrara en sus manos podía escapar de sus garras mortales. Varios profundos estaban cazando a un Ichthyostega aterrorizado, abalanzándose sobre él con facilidad, haciendo pedazos y salpicando sangre turbia y carne picada por todas partes. Y cuando aparecieron César y Motra, este grupo de profundos descontrolados se sobresaltó al instante. ¡Woga! El líder de los profundos dejó escapar un chillido agudo y ensordecedor, como un cuerno de ataque. Todos los turbios ojos compuestos de los profundos se volvieron simultáneamente hacia las dos bestias gigantes. Tras un breve momento de conmoción, esta fue reemplazada por un deseo frenético de matanza. Lanzaron chillidos aún más penetrantes, como un cardumen de pirañas oliendo sangre, y cargaron sin miedo contra César y Motra, avanzando con sus gruesas extremidades inferiores y agitando sus afiladas garras. Tenías un camino al cielo, pero no lo tomaste. Te metiste a la fuerza en el infierno, donde no había puerta. Una luz feroz brotó de los gigantescos ojos de César, y su enorme cuerpo se lanzó sin dudarlo hacia adelante para enfrentarse al torrente de profundos. Sus poderosas extremidades delanteras se lanzaron como arietes. Batalla. Crack. Decenas de profundos que se encontraron en la primera línea salieron disparados por los aires como sacos rotos. El sonido de sus huesos al hacerse añicos era claramente audible, sus cuerpos se retorcían al estrellarse contra un montón de madera podrida a lo lejos, y entonces quedaron en silencio. Inmediatamente después, la mandíbula gigante del tirano de César se abrió, creando un vórtice de succión aterradora que arrastró a numerosos profundos, junto con lodo y grava, a sus fauces abisales. Crujido. Plaf. Se oyó un crujido de dientes al masticar y triturar, y la sangre fétida brotó entre sus dientes. Las espinas óseas dorsales de su espalda vibraron repentinamente, y los afilados espolones óseos cortaron como cuchillas, partiendo por la mitad a los profundos que intentaban trepar por él. Su larga cola, con un sonido de aire desgarrador, realizó un barrido de cola de dragón, como un látigo gigante que azotaba, aplastando a docenas de profundos hasta convertirlos en una pulpa sangrienta, sus extremidades y partes del cuerpo cercenadas esparciéndose por todas partes. Has devorado un acechador profundo mutante, obteniendo 10 de esencia de fuente. Has devorado un acechador profundo mutante, obteniendo 15 de esencia de fuente. Motra tampoco se quedó de brazos cruzados. Su gigantesca cabeza larvaria se alzó y sus piezas bucales cristalinas se abrieron. Puf, puf, puf. Chorros de seda blanca y viscosa salieron disparados como cañones de agua a alta presión. Estas corrientes de seda eran extremadamente rápidas y cubrían con precisión a los profundos que emergían del otro lado. En cuanto los hilos de seda tocaban los cuerpos de los profundos o el suelo, se endurecían y expandían al instante, formando redes blancas, resistentes y pegajosas que los sujetaban firmemente. Por mucho que lucharan y se desgarraran, no pudieron liberarse, solo emitiendo chillidos desesperados. Sin embargo, el número de profundos era simplemente demasiado grande, como una marea gris interminable, que brotaba continuamente de las profundidades del bosque, precipitándose sin miedo hacia César y Motra. Motra, retrocede. Los gigantescos ojos de César se fijaron en la zona más densa de profundos, y en lo profundo de su pecho, el reactor de fisión biológica completamente formado se estalló repentinamente con una deslumbrante luz azul blanquecina. Motra lo comprendió de inmediato y su cuerpo larvario se retiró rápidamente, creando una distancia de seguridad suficiente. Una oleada de energía se precipitaba frenéticamente a través de la red neuronal superconductora optimizada hacia la columna vertebral de César, acelerándose hacia arriba a lo largo de las 3 filas de espinas dorsales que habían sido remodeladas para ser más altas y gruesas.
Las espinas dorsales brillaron instantáneamente con una intensidad extrema, la luz blanco-azulada casi atravesó el cielo tenue. En lo más profundo de su garganta, la cámara de emisión de radiación reconstruida se abrió por completo. La capa de cerámica biológica de alta temperatura, de varios centímetros de espesor, que cubría la pared interna de su cavidad bucal, brillaba con un resplandor inquietante. César repentinamente levantó su majestuosa y feroz cabeza, con su enorme boca abierta de par en par, apuntando hacia los incontables profundos que se abalanzaban sobre él. Rugido. Acompañado de un rugido ensordecedor, un torrente de luz indescriptiblemente abrasador, como una espada de juicio divino, brotó de la garganta de César. Aliento atómico. Ya no se trataba del plasma inestable de alta temperatura impulsado por el vapor del pasado, sino de un haz de partículas confinado con precisión por un núcleo de fisión, altamente enfocado por un canal de aceleración. La temperatura central alcanzó los 500.000 grados Celsius. Zumbido. El aire se ionizó y se desgarró al instante, emitiendo un chillido ensordecedor. Un pilar de destrucción blanco-azulado, de varios metros de diámetro, que portaba un aura aterradora capaz de incinerar todo, atravesó instantáneamente el espacio y se precipitó con furia hacia la zona más densa de los profundos. Todos los profundos alcanzados directamente por este rayo de luz blanco-azulada no dejaron ni una pizca de ceniza. Sus duras escalas, músculos resistentes y huesos retorcidos, al entrar en contacto con el núcleo del rayo de calor, se desintegraron por completo en una fracción de segundo, reduciéndose a los átomos y partículas más básicas, aniquilados hasta la nada. Los profundos rozados por el borde del rayo de calor eran como velas arrojadas a un horno de acero. Sus cuerpos se derritieron y vaporizaron instantáneamente bajo temperaturas inimaginablemente altas, dejando solo una fugaz columna de humo y cráteres fundidos que se enfriaban rápidamente en el suelo. Aún más aterradora fue la violenta reacción entre la inmensa energía contenida en el aliento atómico y el aire. Bum 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 bum. Una serie de violentas explosiones se estallaron sucesivamente a lo largo del camino barriendo por el aliento atómico, llamas que se elevaban hacia el cielo, densas columnas de humo y ondas expansivas que se extendían poderosamente hacia afuera en un patrón circular. Una hembra. Capítulo 86 César. No importa qué clase de criatura sea, no te puedes meter con una hembra. Crack. 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 Innumerables árboles, bajo el impacto devastador, se partieron por la mitad como frágiles tallos de trigo, arrancados de raíz. Troncos de madera y ramas destrozadas salieron disparados hacia el cielo como una lluvia torrencial, y luego la violenta corriente de aire los hizo ánicos. El suelo tembló violentamente, y el lodo mezclado con polvo reseco se elevó hacia el cielo, formando imponentes y turbias columnas de humo y polvo de 100 metros de altura. La zona específicamente atacada por el aliento atómico se transformó por completo en una tierra arrasada, ardiente e infernal. El grupo de profundos, junto con el bosque a esa zona, desapareció sin dejar rastro. Solo quedaba un cráter gigante y carbonizado, y el estruendo de la explosión resonaba sin cesar por la tierra desolada y silenciosa, ahogando el repiqueteo de la lluvia ácida. Cuando el humo y el polvo se disiparon gradualmente y el rugido ensordecedor amainó poco a poco, aquella zona quedó completamente vacía. Todos los profundos que entraron en contacto con la zona central del aliento atómico fueron completamente aniquilados. Los pocos profundos que tuvieron la suerte de estar en los márgenes de la explosión y fueron lanzados por la onda expansiva sufrieron en su mayoría fracturas de extremidades, quedando tendidos en el lodo y las llamas, al borde de la muerte. Godzilla cerró lentamente sus enormes fauces, el resplandor abrasador que emanaba de la cavidad de emisión de su garganta se fue atenuando gradualmente, dejando solo volutas de humo blanco que escapaban. La deslumbrante luz azul que recorría sus aletas dorsales también se fue apagando. El colosal cuerpo de Godzilla permanecía firme, su pecho, cubierto por una gruesa armadura, subía y bajaba ligeramente, pero con un ritmo constante, sin mostrar signos de agotamiento o sobrecarga. El reactor de fisión biológica que tenía en el pecho funcionaba de forma estable y sus reservas de energía seguían siendo amplias. Con su forma actual completa y su eficiente transmisión de energía, desatar varias ráfagas atómicas más de este poder en un corto período no supuso ningún problema. Godzilla inspeccionó su entorno, su mirada recorrió el paisaje infernal que había creado, y tuvo que admitir que la destrucción causada por su ataque era mucho mayor que la de los profundos. Pero no importaba. No tenía ningún interés en ser un titán creador, ni le molestaba ser un titán destructor. Esas etiquetas no significaban nada para él.
Su existencia, desde el período cámbrico hasta ahora, se ha regido por una única regla de hierro. Sobrevivir, evolucionar, crecer, hacerse más fuerte. Su existencia no necesitaba ser definida. Simplemente accionaba de acuerdo con su propia naturaleza. A continuación, Godzilla avanzó con sus gruesas extremidades, sus pesados pasos aplastando la tierra quemada mientras caminaba hacia los moribundos restos de los profundos. La gigantesca mandíbula de su tirano se abrió, y una aterradora succión los arrastró, junto con rocas destrozadas y barro, hacia su boca. Has devorado un acechador profundo mutante, obteniendo esencia de fuente 10. Has devorado un acechador profundo mutante, obteniendo esencia de fuente 15. Las notificaciones del sistema sonaban una tras otra. Incluso un pequeño mosquito seguía siendo carne de cañón. Mothra, ¿quieres un poco? Godzilla miró a Mothra, luego reconoció el cadáver relativamente intacto de un profundo, sacudió la cabeza y lo arrojó delante de Mothra. No, gracias. Puedo absorber la radiación natural del ambiente para reponer mi energía. No necesito comer. Mothra respondió con un desapego etéreo. Solo pruébalo, continuó Godzilla persuadiendo, el sabor de la sangre y la carne fresca es irreemplazable. Los ojos compuestos azules de Mothra giraron, dudando por un momento, pero finalmente incapaz de resistir su curiosidad, abrieron sus piezas bucales y probó al profundo. Al segundo siguiente, todo el cuerpo larvario de Mothra se puso rígido de repente. ¡Qué asco! Fue absolutamente repulsivo. Mothra no pudo evitar escupirlo. Rugido. Al ver esto, Godzilla inmediatamente dejó escapar un rugido sordo y satisfecho. La piel blanca e inmaculada de Mothra se onduló ligeramente por una molestia fisiológica, y sus ojos compuestos azules se volvieron hacia Godzilla, mientras su voz, normalmente suave, denotaba por primera vez un dejo de fastidio. Godzilla. Tú lo hiciste a propósito. Antes de que su voz se apagara, la cabeza de Mothra se echó hacia atrás inesperadamente. PFF. Un filamento de seda blanca y pegajosa salió disparado como un rayo, impactando de lleno en la cara de Godzilla y dejándolo ciego al instante. Silbido. Godzilla levantó rápidamente una garra delantera y, con las puntas de sus garras, se quitó con cuidado la sustancia pegajosa de la cara. La seda era excepcionalmente resistente y su adherencia, asombrosa. Le costó un buen rato, rascando y tirando, antes de que finalmente lograra arrancar la resistente telaraña blanca. Godzilla se frotó la zona pegajosa de la mejilla con la pata delantera, sintiendo su viscosidad, y no pudo evitar suspirar. En efecto, no importa qué criatura sea, a las hembras, no se las debe provocar. Mothra, al ver la expresión de desconcierto de Godzilla, finalmente se calmó. Godzilla también cesó sus payasadas, dando grandes zancadas hacia el horizonte cubierto por el desierto de lava de color rojo oscuro. Los pies carnosos de Mothra se ondulaban, siguiéndole de cerca. Dos sombras colosales, una negra y otra blanca, desaparecieron gradualmente en las profundidades del bosque marchito, aproximadamente una hora después de que Godzilla y Mothra se marcharan. Tokachirrido gag gag. Unos chillidos aún más agudos y densos resonaron mientras decenas de millas de profundos salían del océano hacia la tierra, invadiendo el campo de batalla devastado. Y en el centro, custodiado por los profundos, una sombra colosal emergió lentamente. Su forma era claramente diferente a la de los profundos comunes. Su cuerpo principal era una serpiente gigante cubierta de escalas gruesas de color rojo oscuro, de fácilmente 40 metros de largo. Una cresta carmesí parecida al coral creció en su cabeza, y tres enormes pupilas verticales estaban dispuestas en forma de carácter producto pin, escudriñando fríamente el campo de batalla. Lo más extraño es que, en la sección media trasera de su sinuoso cuerpo serpentino, en lugar de una sola cola, se dividía en 8 tentáculos aún más horribles y largos, parecidos a los de un pulpo, cubiertos de ventosas de color rojo oscuro. Estas enormes colas golpeaban sin cesar la tierra fangosa y quemada, cada impacto produciendo un sordo golpe y dejando profundos hoyos. Y su identidad no era otra que la consorte de Dagón, señor de las profundidades, la madre de los seres de las profundidades. Hydra. Una especie subtitán. Las tres pupilas verticales de Hydra miraban fijamente el enorme cráter calcinado excavado por el aliento atómico. Aún quedaban rastros de vitrificación, producto del calentamiento a alta temperatura, dentro del cráter. Fuera del foso, yacían por todas partes miembros de profundos dispersos y brazos cercenados, desgarrados por una fuerza inmensa o destrozados por la onda expansiva, cuya sangre repugnante empapaba el barro y desprendía un fuerte hedor. Siseo rugido.
Un chillido agudo, lleno de furia, brotó de las fauces de Hydra, erizadas de pequeños colmillos. Las aterradoras ondas sonoras hicieron temblar de miedo a los profundos que la rodeaban. Tal legión de élite de los profundos bajo su mando había sido completamente aniquilada. El enorme cuerpo serpentino de Hydra se retorció de ira, y sus 8 gruesas colas, parecidas a las de una serpiente, azotaron violentamente el suelo, estruendosamente y salpicando lodo por todas partes. Al segundo siguiente, su gigantesca cabeza de serpiente se giró repentinamente hacia la dirección en la que Godzilla y Mothra se habían marchado, sus fosas nasales cubiertas de mucosidad se dilataron, captando el persistente olor desconocido en el aire. Gakaweo. Hydra dejó escapar un chillido de ataque, y su enorme y horrendo cuerpo serpentino se abalanzó repentinamente hacia adelante, persiguiendo a Godzilla y Mothra en la dirección en la que se habían marchado. Innumerables profundos lanzaron rugidos fanáticos, como un torrente gris de muerte, siguiendo a su madre diosa, emprendiendo una persecución implacable hacia el páramo de lava. Capítulo 87 Hydra, la madre de las profundidades. Continente euroamericano, frontera occidental de la llanura de Illinois. La topografía de esta zona había sido completamente transformada por aquella erupción volcánica masiva que sacudió la Tierra. Hasta donde alcanzaba la vista, se extendía una inmensidad de color rojo oscuro. El basalto desbordado, de 500 a 1000 metros de espesor, cubrió más de 100.000 kilómetros cuadrados de tierra como la sangre solidificada de la Tierra. Tras el enfriamiento del flujo de lava, se formaron estructuras con forma de cuerda y de escoria, que delinean la furiosa trayectoria del antiguo avance del magma. Enormes fisuras, como cicatrices en la tierra, se entrecruzaban, sin fondo, algunas de las cuales aún emitían lentamente vapor sulfuroso de olor penetrante y calor geotérmico. No había ni rastro de verde en el aire, solo negro carbonizado, rojo oscuro y un silencio sepulcral. La lluvia ácida caía sobre la superficie rocosa abrasadora, levantando volutas de humo blanco con olor a azufre, que emitían un continuo silbido. El colosal cuerpo negro como la noche de Godzilla se alzaba al borde de una amplia fisura de lava, con sus patas con garras pisando directamente el basalto abrasador, cuya temperatura superaba con creces la del agua hirviendo. Silbido y las células G de tercera generación vitoreaban en su cuerpo. En los puntos de contacto de sus patas con garras, el eficiente mecanismo de absorción de energía se activó por completo. La energía geotérmica, que fluía como magma subterráneo a toda velocidad, recorría continuamente la roca abrasadora y era absorbida por el cuerpo de Godzilla. Esta energía térmica pura e inmensa, bajo la transformación de las células G de tercera generación, se convirtió rápidamente en un flujo refinado de esencia fuente. Absorción de energía ambiental, geotérmica, y fuente esencia +1 y en poco tiempo, Godzilla acumuló cientos y miles de esencias de la fuente, y hubo un flujo continuo de esencias de la fuente. No muy lejos, el cuerpo larvario de Mothra estaba enroscado sobre una plataforma de basalto masiva, relativamente plana y ligeramente más fría. Su cuerpo impoluto resplandecía con una suave luminiscencia, como un absorbente natural de radiación. El polvo volcánico radiactivo suspendido en el aire, los elementos débiles radiactivos contenidos en las rocas e incluso la energía de la radiación geonuclear que emanaba de las profundidades de las fisuras gigantes, todo ello fue capturado y absorbido por ella. Esa fluctuación de energía vital pura se volvió más abundante y activa dentro de su cuerpo. Sus ojos compuestos azules se abrían y cerraban ligeramente, inmersos en esta eficiente reposición. Sin embargo, esta breve tranquilidad pronto se vio interrumpida. Godzilla. El mensaje mental etéreo y urgente de Mothra resonó directamente en la mente de Godzilla. Son los profundos otra vez, y son muchos. Se acercan rápidamente desde el suroeste y el noreste. Los colosales ojos carmesí de Godzilla se abrieron repentinamente, y un destello de llama blanca abrasadora parpadeó en sus pupilas. Sin que Mothra se lo recordara, su matriz de sensores compuestos, que cubría todo su cuerpo, se elevó instantáneamente al estado de alerta más alto. Las ondas invisibles de sonar, térmicas y electromagnéticas se propagan rápidamente en todas direcciones como una gigantesca red de radar. Isgagada. El conjunto de sensores captó por primera vez unos silbidos agudos, caóticos y violentamente agresivos, como una marea invisible. Inmediatamente después se percibieron intensas y palpitantes señales de vida. Decenas de millas. Avanzaban a toda prisa sobre el basalto abrasador, precipitándose frenéticamente y con determinación hacia su destino.
y frente a esa marea gris escalofriante, una fuente de señal colosal y distorsionada que emanaba una malicia asombrosa se alzaba como un faro en la oscuridad. Era una serpiente gigante, de 40 metros de largo, claramente no una criatura mutante común y corriente. Timbre. Se ha detectado una forma de vida de alto nivel. Identificada como una especie subtitán. Este tipo también es una criatura de la especie subtitán. Enfrentarse de frente a una especie subtitán tan malintencionada, combinada con tantas criaturas mutadas, no era la mejor estrategia. Sígueme. Godzilla no dudó en dar la orden a Mothra. Su colosal cabeza se giró hacia las profundidades del páramo de lava, y el conjunto de sensores compuestos escaneó instantáneamente la topografía de varios kilómetros cuadrados, mientras un claro plan táctico se formaba en su mente. Mothra no preguntó más. Su cuerpo larvario se retorció de inmediato, siguiendo de cerca el ritmo de Godzilla. Boom. 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 Godzilla avanzaba con sus gruesas extremidades. Cada paso que hacía temblar el basalto bajo sus pies. Ya no absorbería deliberadamente el calor geotérmico, sino que maximizaba su velocidad, precipitándose hacia la zona central del páramo. Mothra se arrastró rápidamente sobre sus pares de pies carnosos, sin perder velocidad. Gao. Desde una gran distancia, detrás de la cabeza, resonó el furioso y agudo chillido de Hydra. Sus 8 colas gigantescas golpeaban el suelo con furia, y su enorme cuerpo serpentino salía disparado como una flecha de la cuerda de un arco. La legión de profundos que los seguía lanzó rugidos aún más fervientes, como un torrente gris de muerte, acelerando su persecución sin temor. Por donde quiera que pasaban, solo dejaban huellas carbonizadas, quemadas por una mucosidad corrosiva y un hedor penetrante y fétido. El páramo de lava retrocedió rápidamente bajo sus pies. Pronto llegaron a su destino. Un colosal lago de lava causado por una profunda actividad geotérmica. Ondas de aire abrasador los asaltaban, y el penetrante olor a azufre en el aire era tan intenso que resultaba casi asfixiante. Ante ellos se extendía una enorme depresión, de cientos de metros de diámetro, que no contenía agua tranquila, sino lava burbujeante y viscosa, como las fauces del infierno. En la superficie abrasadora de la lava, se establecían de vez en cuando enormes burbujas, lanzando chispas y emitiendo temperaturas destructivas que deformaban el aire circundante. Las rocas en la orilla del lago estaban cocidas y brillaban con un rojo intenso, algunas incluso en estado semifundido. Los cuerpos de Godzilla y Mothra se detuvieron bruscamente al borde del lago de lava. Godzilla escudriñó esta zona traicionera mientras su matriz de detección compuesta fijaba con precisión la posición de los perseguidores que se encontraban detrás de ellos. El grueso de la legión de los profundos ya había inundado esta zona, como una marea gris que baña la escarpada superficie de lava, avanzando con fuerza hacia su ubicación. Mothra, obedece mis órdenes. Godzilla rugió, y en lo profundo de su pecho, el reactor de fisión biológica completo comenzó a zumbar levemente, y una energía creciente comenzó a fluir a través de la superconductora neuronal roja optimizada. Mothra comprendió, levantó su enorme cabeza larvaria, abrió ligeramente sus piezas bucales cristalinas y en su interior se formaron viscosos hilos de seda blanca. Los profundos que cargaban al frente estaban a menos de 100 metros de la plataforma rocosa. Una loca intención asesina brillaba en sus turbios ojos compuestos, sus gigantescas bocas con colmillos se abrieron y una saliva viscosa y corrosiva goteó sobre las rocas ardientes, produciendo sonidos chisporroteantes y emitiendo humo blanco. Justo en este momento crítico. Rugido. Godzilla levantó repentinamente su aterradora cabeza, dejando escapar un rugido que sacudió todo el lago de lava. Su colosal boca se abrió de par en par, y en lo profundo de su garganta, la cámara de emisión de radiación reconstruida se abrió por completo, y la gruesa capa de cerámica biológica resistente a altas temperaturas en la pared interna de su cavidad bucal reflejaba una luz tenue. Las 3 hileras de espinas dorsales en su espalda se iluminaron instantáneamente al máximo, y la deslumbrante luz blanco-azulada pareció atravesar el humo y el polvo sulfuroso que lo impregnaban todo. Un torrente de luz indescriptiblemente abrasador surgió como una espada de juicio divino. Aliento atómico. El haz de partículas altamente concentradas impactó con precisión en la unión entre el cúmulo de profundos en carga y la capa rocosa del borde del lago de lava abrasadora. Zumbido. El aire se ionizó y se desgarró al instante, emitiendo un chillido estremecedor. El rayo destructivo, con una temperatura central de hasta 500.000 grados Celsius, arrasó el cúmulo de profundos como un cuchillo caliente atravesando mantequilla. Chisporrotear.
Todos los profundos alcanzados directamente por el núcleo del rayo de calor fueron vaporizados instantáneamente, desapareciendo sin dejar rastro, incapaces incluso de emitir un grito. Aquellos que fueron alcanzados por el borde del rayo de calor vieron cómo sus cuerpos se derretían y carbonizaban como cera, retorciéndose y deformándose a altas temperaturas, convirtiéndose en una voluta de humo. Capítulo 88. César contra la Hidra. Sin embargo, ese no era el verdadero objetivo de César. Al mismo tiempo, el terroríficamente energético aliento atómico atravesó con ferocidad las capas rocosas de la orilla del lago. ¡Bum! Crujido. Una explosión ensordecedora resonó en la Tierra. La energía destructiva y la alta temperatura contenida en el aliento atómico desencadenaron instantáneamente una reacción en cadena. Las capas de roca en el borde del lago de lava se hicieron añicos y se derrumbaron como explosivos encendidos. El magma viscoso y abrasador de color naranja rojizo encontró una salida, se mezcló con rocas pulverizadas por el aliento atómico y salió disparado violentamente hacia el cielo, formando varias aterradoras fuentes de lava de más de 100 metros de altura. ¡Puf! ¡Wosh! Una lluvia de magma abrasador cayó del cielo, cubriendo un área que superaba con creces la del propio aliento atómico. ¡Sisga! ¡Wow, wow! Los lamentos desesperados y lastimeros reemplazaron instantáneamente los rugidos frenéticos. Los profundos que fueron alcanzados directamente por la lluvia de magma, ya fueron sus duras escamas o su resistente carne, se incendiaron y derritieron al instante. Se retorcían, se derrumbaban y se convertían en bolas de fuego ardientes mientras corrían, para finalmente transformarse en carbón o fusionarse con el flujo de lava hirviente. Aún más aterrador fue el colapso de la cadena provocado por el derrumbe de la orilla del lago. Grandes secciones de las capas de roca se desgarraron y se deslizaron a ambos lados desde el punto de impacto del aliento atómico, como si se abrieran las puertas del infierno. El magma que brotaba, como una presa rota, cargada de un calor devastador, se precipitaba hacia los profundos, que se encontraban en caos debido a las explosiones y la lluvia de magma que tenían delante, intentando retroceder o dar la vuelta. El flujo de magma hirviente engulló instantáneamente a cientos de profundos, sepultándolos por completo en las profundidades de un infierno abrasador. La sincronización fue increíblemente precisa. Justo cuando el magma salpicaba y los profundos caían en la desesperación, huyendo instintivamente hacia atrás, la cabeza de Mothra ya estaba erguida, con sus brillantes piezas bucales apuntando hacia la ruta de escape más concentrada de los profundos. Puz 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 puz. Innumerables hebras pegajosas de seda blanca salieron disparadas. Estos hilos de seda eran extremadamente rápidos, cubrían una vasta área y aterrizaban precisamente en el borde del lago de lava, en el único camino que los profundos podían tomar para escapar. En el momento en que los hilos de seda tocaban las rocas hirvientes o los cuerpos de los profundos, se endurecían y expandían inmediatamente, formando enormes redes blancas y pegajosas que eran increíblemente resistentes y asombrosamente elásticas. Estas telarañas pegajosas bloquean por completo las rutas de escape del ejército de los profundos. Los profundos, que se lanzaron al frente intentando escapar de la zona magmática, chocaron contra las telarañas y quedaron atrapados al instante, inmovilizados. Por mucho que intentaran desgarrarlas, arañarlas con sus afiladas garras o incluso escupir mucosidad corrosiva, no lograron liberarse de las resistentes telarañas de seda en poco tiempo. Los profundos que avanzaban desde atrás fueron bloqueados por los que estaban delante, empujándose y pisoteándose unos a otros, cayendo en el desorden. Gritos desesperados entrelazados. Bloqueada por duras y pegajosas redes al frente, con magma abrasador que se aproximaba desde atrás. Los profundos atrapados solo pudieron observar cómo se acercaba el destructivo torrente naranja rojizo, sintiendo el calor aterrador, y fueron engullidos y aniquilados en la desesperación. La zona de telaraña pegajosa se transformó instantáneamente en un purgatorio de muerte, lleno de gritos, olores a quemado y lava. Siseo rugido. Al presenciar cómo su ejército de élite era masacrado casi por completo en un instante, Hydra lanzó un grito aterrador lleno de rabia. Sus 3 pupilas verticales casi sangraron de furia extrema, fijas en César. Su enorme cuerpo de serpiente se balanceó hacia adelante, como una flecha roja como la sangre disparada de un arco. Sus 8 gruesas colas de serpiente golpearon furiosamente el suelo para acelerar, desplegando un aura de destrucción total, elevándose sobre los restos ardientes y dispersos de los profundos y el magma que fluía, y abalanzándose directamente sobre César. Godzilla. Cuidado. Mothra. Perfecto.
Los ojos de César brillaban con ferocidad, y la recibió sin miedo. El cuerpo de la bestia, de un negro intenso y 35 metros de largo, y la sombra de la serpiente, de color rojo oscuro y 40 metros de largo, chocaron violentamente como dos montañas en movimiento. Estallido. Un estruendo sordo y paralizante resonó en el páramo. El basalto bajo los pies de César se agrietó y se hundió al instante. Pero su enorme cuerpo apenas se equilibró, permaneciendo tan estable como una roca. Y la imparable carga de Hidra fue detenida con fuerza. Su enorme cabeza de serpiente se estrelló contra el suelo, inclinándose hacia arriba. Las gruesas escalas que cubrían su cabeza crujieron bajo la presión, e incluso se observaron pequeñas grietas. En términos de fuerza, César tenía una ventaja absoluta. Rugido. Tras haber tomado la delantera de un solo golpe, la ofensiva de César fue como una tormenta. Combate cuerpo a cuerpo. Sin movimientos espectaculares. La mandíbula gigante del tirano de César se abrió al máximo, y sus dientes metálicos y brillantes mordieron con ferocidad el cuello de serpiente de la hidra. Al mismo tiempo, sus poderosas garras delanteras, con un silbido agudo que rasgó el aire, se aferraron al pecho y al abdomen de Hidra. Las espinas óseas dorsales de su espalda, como tres hileras de afiladas guillotinas, cortaban hacia el cuerpo serpentino que se enroscaba mientras se retorcía. Su gruesa cola era como un pilar colosal, que se movía con inmensa fuerza, arremetiendo contra varias de las enormes colas de Hidra que sostenían su cuerpo. Hidra era igualmente feroz. Su enorme boca, repleta de densos colmillos, se abrió desprendiendo un hedor nauseabundo, mordiendo ferozmente la cabeza y el cuello de César. Sus 8 colas increíblemente gruesas, parecidas a tentáculos, eran sus armas más letales, como 8 pitones gigantes enfurecidas, que azotaban, se enroscaban y desgarraban furiosamente el cuerpo de César desde diferentes ángulos. Las afiladas espuelas óseas en los bordes de sus ventosas raspaban contra la gruesa armadura compuesta de César, produciendo chirridos metálicos ensordecedores y chispas deslumbrantes. Fuerza. Un choque de poder físico puro. Crujido. Plaf. La mandíbula gigante del tirano de César atacó primero. La aterradora fuerza de la mordida desgarró instantáneamente las duras escalas y músculos del cuello de Hidra, hundiéndose profundamente. Sangre de color rojo oscuro, altamente corrosiva y maloliente, salpicaba y empapaba la cabeza y la armadura de los hombros de César, emitiendo un sonido corrosivo chisporroteante y desprendiendo un humo verde penetrante. Sin embargo, a César no le importó en absoluto. Las células G de tercera generación se retorcían frenéticamente en la herida, reparando la armadura corroída a una velocidad visible, mientras su enorme boca se ejercía repentinamente una fuerza y la desgarraba. Rotura. César arrancó a la fuerza del cuello de Hidra un gran trozo de carne cubierto de escamas de color rojo oscuro, junto con algunos huesos. El intenso dolor hizo que Hidra lanzara un grito de dolor incomparable. Al mismo tiempo, las garras de las extremidades delanteras de César se clavaron con ferocidad en el pecho y el abdomen, relativamente más blandos, de Hidra. Afiladas garras desgarraban las escamas, hundiéndose profundamente en la carne. Las espinas dorsales cortan, dejando heridas aterradoras que llegan hasta los huesos en el cuerpo enroscado de la serpiente. Su cola se movió, golpeando con precisión las articulaciones de 2 de las enormes colas de Hidra que sostenían su cuerpo. Crack. Crack. Se oyó un sonido ensordecedor, chirriante hasta los dientes. Las 2 enormes colas que fueron golpeadas se retorcieron y deformaron instantáneamente, quedando flácidas y perdiendo claramente su capacidad de movimiento. Hidra estaba a punto de enloquecer de dolor. Sus 6 enormes colas restantes se agitaban y enroscaban con aún más frenesí, y sus afilados espolones óseos dejaban profundas marcas en la armadura de César. Su enorme boca mordió la armadura de la espalda de César, sus colmillos penetraron profundamente e inyectaron veneno corrosivo. Piérdase. César rugió, sacudiendo la cabeza de repente y arrancándose de un golpe la cabeza de serpiente que le mordía la espalda. Sus músculos de la espalda se tensaron, y la inmensa fuerza rompió al instante la succión de varias colas enormes y enroscadas. Aprovechando el momento en que los movimientos de Hidra se ralentizaron debido al intenso dolor, sus enormes garras volvieron a ejercer fuerza, agarrando con ferocidad el extremo de una de las enormes colas que mordía la armadura de su extremidad delantera. Descansa para mí. Todo el cuerpo de César estalló de poder, y como si desgarrara una tela, rompió por la mitad esa gruesa cola parecida a un tentáculo. Sangre putrefacta brotó como una cascada. Sisga. El doloroso gemido de Hidra había cambiado de tono, lleno de miedo.
En un breve enfrentamiento, perdió 3 de sus 8 colas y sufrió una grave herida en el cuello. Finalmente se dio cuenta de que, en términos de fuerza pura y defensa, estaba completamente superada por aquella bestia gigante, desconocida y de un negro intenso, que tenía delante. Este libro finalmente se publicará mañana, a las 0 am. Godzilla tampoco nació como Godzilla. En la mayoría de las versiones, Godzilla evolucionó paso a paso a lo largo de un extenso periodo de tiempo. El primer día de su lanzamiento, se actualizarán 20 capítulos, con un total de más de 40.000 palabras, demostrando así mi total sinceridad. Les pido humildemente su apoyo con una suscripción inicial. Tras su lanzamiento, se actualizarán diariamente un mínimo de 10.000 palabras. Capítulo 97. Rumbo a las ruinas del campo de batalla. Encuentro de nuevo con el enjambre de escarabajos sísmicos. 5:20. Suscríbete para ser el primero en ver el capítulo primer día, 20 capítulos completados, arrodillado y rogando por las primeras suscripciones. La trama principal de la era mesozoica gira en torno a la lucha de las especies titanes por la supremacía, con la aparición de antiguos titanes de la era paleozoica y el nacimiento de nuevos titanes en la era mesozoica, lo que va revelando aún más la visión del mundo. Después de eso, las actualizaciones diarias también tendrán garantizadas un mínimo de 10.000 caracteres. No soy especialista en paleontología, así que para escribir bien este libro, investigué mucho de antemano, recopilando información sobre geología antigua, paleontología y otros aspectos de la prehistoria, con el único objetivo de presentar en la novela un mundo lo más cercano posible a la realidad. Puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. Por cierto, hablemos del tiempo de actualización después del lanzamiento oficial. Encontramos con otro enjambre de escarabajos sísmicos. 20 de mayo, suscríbanse. En primer lugar, la fama de Godzilla es indiscutible, y su universo es muy completo. El poder de combate de las distintas versiones ha ido en aumento, desde el Godzilla ardiente inicial hasta el Godzilla punto singular final, lo que proporciona una mayor inmersión que si yo mismo hubiera creado un monstruo original. En primer lugar, la fama de Godzilla es indiscutible, y su universo es muy completo. El poder de combate de las distintas versiones ha ido en aumento, desde el Godzilla ardiente inicial hasta el Godzilla punto singular final, lo que proporciona una mayor inmersión que si yo mismo hubiera creado un monstruo original. Godzilla tampoco nació como Godzilla. En la mayoría de las versiones, Godzilla evolucionó paso a paso a lo largo de un extenso periodo de tiempo. Finalmente, también es porque personalmente me gusta mucho Godzilla. Capítulo 113. ¿Morder la mano que te da de comer? Reina Oscura Batra. Bonificación por 300 boletos mensuales. La competencia por el espacio de Sanjian / recomendación fuerte fracasó la semana pasada. Esta semana es la última oportunidad, así que les pido nuevamente a todos que lean con constancia hoy capítulo 112. La marcha bípeda. El nacimiento de la segunda generación de Mothra. 20:20. Actualmente, el primer volumen abarca la era paleozoica, incluyendo el período cámbrico, el período ordovícico, el período silúrico, el período devónico, el período carbonífero y el período pérmico. 6 épocas. Actualmente, el primer volumen abarca la era paleozoica, incluyendo el período cámbrico, el período ordovícico, el período silúrico, el período devónico, el período carbonífero y el período pérmico. 6 épocas. El segundo volumen abarca la era mesozoica, incluyendo el período triásico, el período jurásico y el período cretácico. 3 épocas. La trama principal de la era mesozoica gira en torno a la lucha de las especies titanes por la supremacía, con la aparición de antiguos titanes de la era paleozoica y el nacimiento de nuevos titanes en la era mesozoica, lo que va revelando aún más la visión del mundo. Gracias a todos por su continuo apoyo. El autor no tiene nada que ofrecerles salvo escribir desesperadamente. En la era cenozoica, comienzan a aparecer los seres humanos, con civilizaciones humanas superancísimas y civilizaciones humanas modernas, que presentan plenamente la visión del mundo. No revelaré más detalles del contenido del esquema. El segundo volumen abarca la era mesozoica, incluyendo el período triásico, el período jurásico y el período cretácico. 3 épocas. Espero que los lectores recuerden nuestro dominio Taiwan Novel Website para una experiencia genial, súper increíble. De risas. 1. 13 de noviembre de 2025. No revelaré más detalles del contenido del esquema. Capítulo 93. Esta jugada lleva 100 millones de años gestándose, ¿podrás detenerla?
Un veinteavo, se buscan las primeras suscripciones. El enorme cuerpo serpentino de Hydra retrocedió repentinamente, escapando temporalmente del alcance de la mordida de César. Al segundo siguiente, la cresta carmesí parecida al coral que tenía en la parte superior de la cabeza se iluminó repentinamente con una inquietante luz roja. PSHHH. Un torrente inmenso de líquido espeso y maloliente, de un color púrpura intenso casi negro, brotó de sus fauces gigantescas. Su alcance era increíblemente amplio, cubriendo casi la mitad del cuerpo de César. César retrocedió rápidamente para esquivar el ataque, pero el alcance del veneno era demasiado extenso. Una parte aún salpicó la armadura de su pecho, abdomen y extremidades delanteras. Chisporroteo, chisporroteo, chisporroteo. El veneno de color púrpura intenso actuó como un ácido fuerte, corroyendo instantáneamente grandes hendiduras y agujeros en la gruesa armadura compuesta de César, y levantando densas nubes de humo espeso. Un dolor agudo y abrasador lo recorrió. Lo más aterrador fue que una fuerte sensación de parálisis se extendió rápidamente por su cuerpo a través de las heridas corroídas. El veneno contenía claramente una potente neurotoxina, que ejercía una poderosa influencia sobre los músculos, los nervios e incluso la respiración de César. Las células G de tercera generación en el cuerpo de César trabajaban frenéticamente, reparando la armadura gravemente corroída y, al mismo tiempo, intentando neutralizar las neurotoxinas invasoras. La sensación de parálisis desapareció rápidamente. Ya no voy a perder más el tiempo contigo. César soltó un resoplido frío, con sus enormes ojos inyectados en sangre fija en la cabeza de serpiente de Hydra, deformada por la rabia y la agonía. En lo más profundo de su pecho, el reactor de fisión biológica estalló una vez más con una luz blanco-azulada aún más cegadora y violenta que antes. Toda la energía se dirigió sin reservas hacia sus aletas dorsales y su garganta. La Hydra también sintió la acumulación de esa energía destructiva. Por primera vez, el miedo afloró en sus tres pupilas verticales. Sus gigantescas colas restantes golpeaban el suelo frenéticamente mientras intentaba escupir veneno de nuevo para interferir, y su enorme cuerpo retrocedía instintivamente. Pero ya era demasiado tarde. Esta jugada mía tiene más de 100 millones de años de cultivo a sus espaldas. ¿Puedes bloquearla? El rugido de César y el estruendo de la erupción del aliento atómico sonaron simultáneamente. ¡Bum! Un pilar de luz azul blanquecina destructiva, más horrible, más concentrado y más cegador que nunca, impactó con precisión milimétrica en la enorme cabeza de serpiente de Hydra. El duro cráneo de Hydra, su gruesa capa de escamas, sus tres pupilas verticales y su cresta carmesí. Todo se vaporizó silenciosamente en el instante en que tocó el núcleo del rayo. Desapareció. El enorme cuerpo serpentino se puso rígido de repente, y sus gigantescas colas restantes se agitaron inútilmente en el aire unas cuantas veces. Inmediatamente después, del muñón cercenado del cuello sin cabeza, brotó sangre fétida de color rojo oscuro como una fuente descontrolada. El enorme cuerpo de serpiente, sin cabeza, se desplomó como una montaña sobre el abrasador suelo de basalto, levantando una nube de polvo y escombros. Tras unos pocos espasmos, quedó completamente inmóvil. Un disparo mortal. La especie subtitán, Hydra, ha caído. César cerró lentamente su enorme boca, la luz en sus aletas dorsales se desvaneció y volutas de humo blanco salieron de su garganta. Un silencio sepulcral se apoderó del páramo de lava, roto solo por el gorgoteo del lago de magma y el crepitar ocasional de hogueras aisladas. Gaga-Joe. Los profundos restantes contemplaron los restos decapitados de su diosa madre y lanzaron gritos de terror y desesperación. Perdiendo toda voluntad de luchar, se dispersaron y huyeron. Ve a reunirte con tu amo en la tumba. Un zumbido sordo vibró en lo profundo del pecho de César, y la luz azul del reactor de fisión biológica volvió a atravesar el humo sulfuroso. Golpeó el suelo con sus patas delanteras, abrió de par en par su enorme boca y sus aletas dorsales brillaron como barras de acero fundido. Rugido. Un tercer aliento atómico rasgó el aire. El chorro de luz blanco-azulada barrió al grupo de profundos que huían. Por donde quiera que pasaba, las figuras grises ni siquiera tenían tiempo de gritar antes de ser vaporizadas por el calor de 500.000 grados. Los profundos que se encontraban en la periferia fueron arrastrados por la onda expansiva, sus extremidades carbonizándose y haciéndose añicos en el aire como hojas quemadas esparcidas por un vendaval. En un abrir y cerrar de ojos, el ejército de profundos fue completamente aniquilado. El silencio volvió a envolver el páramo de lava.
César cerró lentamente su gigantesca boca, la luz de sus aletas dorsales se extinguió y un agotamiento incontenible brotó desde lo más profundo de sus células. Tras 3 alientos atómicos consecutivos a máxima potencia, estaba cerca de su límite. Una fatiga intensa lo invadió como una marea, sintió los músculos débiles y doloridos, y tanto sus reservas de combustible nuclear como su fuerza física estaban casi agotadas. Godzilla, ¿estás bien? Los pensamientos etéreos de Mothra reflejaban preocupación mientras su cuerpo larvario se acercaba rápidamente. Su suave piel blanca emitía una capa de delicada luminiscencia. Pura energía vital, como un arroyo tangible, fluía lentamente hacia César. Esta energía era cálida e inmensa, portadora de la vitalidad que nutre todas las cosas. El rayo de luz envolvió suavemente el cuerpo cansado de César, filtrándose en los agujeros de su armadura corroída por el veneno de Hydra, aliviando el dolor ardiente y disipando el entumecimiento persistente de las neurotoxinas. Como tierra reseca y agrietada que recibe una dulce lluvia, la fuerza física, la energía y las heridas de César, sirenas por la sequía, se estaban recuperando a una velocidad asombrosa. La armadura compuesta destrozada se retorció y se fusionó rápidamente dentro del resplandor, recuperando su brillo metálico frío y duro. El dolor y la debilidad muscular desaparecieron rápidamente, siendo reemplazados por una creciente sensación de poder. Incluso el zumbido sordo del reactor en lo profundo de su pecho volvió a ser estable y potente. Gracias. César le dio las gracias sinceramente. Tenía que admitir que Mothra era un apoyo de primera categoría. Estiró su horrible cuello, que emitió un chasquido metálico, mientras una poderosa vitalidad volvía a llenar su cuerpo. Bienvenidos. Somos aliados. Mothra respondió, aunque tras liberar la energía vital, su estado se había debilitado notablemente. Al ver que el cuerpo larvario blanco de Mothra se había atenuado significativamente y que la luminiscencia que antes fluía se había debilitado, César arrastró el cadáver sin cabeza de Hydra ante Mothra, le arrancó la mitad de la carne con sus garras gigantes y la empujó. La carne de una especie subtitán. La energía debería ser mucho más fuerte que la radiación ambiental que ha estado absorbiendo. Al ver esto, los pensamientos de Mothra reflejaban sorpresa y gratitud. Godzilla, gracias. Sin más preámbulos, sus piezas bucales cristalinas se abrieron, creando una suave succión que absorbió lentamente la energía de radiación contenida en la carne de Hydra. Bajo su piel blanca, la luminiscencia comenzó a palpitar rítmicamente, concentrando claramente todos sus esfuerzos en digerir y absorber esta energía pura. La energía de radiación de una especie subtitán era, sin duda, un gran tónico para Mothra, capaz de acelerar enormemente su proceso de crecimiento. En ese momento, solo se encontró en su etapa larvaria. Solo al pasar por esta etapa y tejer un capullo para pupar podría finalmente alcanzar la etapa adulta y emerger como una polilla. Por otro lado, César tampoco fue cortés. Su gigantesca mandíbula de tirano se abrió de par en par y comenzó a devorar la mitad restante de la carne de la hidra a grandes bocados. Crujido. Aplastamiento. Sangre de color rojo oscuro, casi negro, salpicada, con un fuerte aroma almizclado y un extraño olor metálico dulce. A César no le importó en absoluto, desgarrando y tragando a grandes bocados. Cada bocado contenía la esencia vital concentrada y la energía ilimitada de Hydra como una especie subtitán. Has devorado la especie subtitán Hydra, parcial, obteniendo materia fuente avanzada 5 componente avanzado obtenido. Glándula de veneno neurocorrosivo de Hydra, nivel 1. Tras su lanzamiento, se actualizarán diariamente un mínimo de 10.000 palabras. Capítulo 94. Actualización avanzada de componentes. Matriz de percepción global. Una serie de mensajes del sistema resonaron en la conciencia de César. Se acreditaron 5 puntos de esencia de origen de alta calidad. Esta cosecha superó con creces las expectativas. También había un componente avanzado de Hydra. Claramente, solo cazando especies subtitán o incluso especies titán se podría obtener componentes avanzados. Glándula de veneno neurocorrosivo cuarto 1. El veneno secretado es altamente ácido, capaz de corroer rápidamente metales y tejidos biológicos. Además, contiene componentes neuroparalíticos muy eficaces que pueden invadir el sistema nervioso del objetivo a través de heridas, provocando pérdida de control muscular e insuficiencia respiratoria. César reflexionó un momento. Si bien este componente avanzado de Hydra era bueno, le parecía un tanto redundante. Su estilo de lucha se basaba en la supresión de poder puro y en un aliento de energía devastadora.
El combate cuerpo a cuerpo se basaba en las mordeduras de la mandíbula gigante del tirano, el desgarro de sus garras delanteras gigantes, el corte de sus espinas dorsales óseas y los latigazos de su cola. Estos ataques eran lo suficientemente letales por sí solos. Ad veneno no supondría una mejora cualitativa. Al contrario, podría dispersar energía y afectar su principal vía evolutiva, centrada en la destrucción física extrema y la liberación de energía. Venom no encajaba con su estética de combate como Godzilla. Recíproco. Tras pensarlo un instante, César arrojó el componente de la glándula de veneno neurocorrosivo a la papelera de reciclaje del editor biológico. Timbre. Se ha detectado que todos los componentes adquiridos de Lost han alcanzado el límite de nivel actual, I5. Plan de modificación avanzada desbloqueado. Actualización de componentes avanzada. Descripción. Por cada componente adquirido que alcance el nivel cuarto 5, se puede consumir 1 punto de esencia de fuente de alto grado para experimentar un salto esencial, mejorándolo a un componente avanzado con cambios cualitativos en efecto y poder. ¿Deseas ver la lista de componentes actualizables? Actualización de componentes avanzados. El ánimo de César mejoró repentinamente y se llevó una grata sorpresa. Actualizar los componentes centrales existentes para superar el cuello de botella de I5 y lograr un salto cualitativo fue mucho más valioso que agregar un componente nuevo, llamativo pero poco práctico. Ver lista. El panel del editor biológico de color azul pálido se desplegó instantáneamente en su conciencia, enumerando claramente todos los componentes adquiridos hasta el momento que habían alcanzado el nivel I5. Armadura compuesta de cobertura total cuarto 5. A mandíbula gigante de tiranos LV5. B espinas dorsales óseas LV5. C matriz de detección compuestas cuarto 5. D sistema de propulsión a chorro cuarto 5. E membrana de filtro simbiótico de arcos anaeróbicos cuarto 5. En total, adquirimos 6 componentes. Cada uno era una habilidad fundamental que había perfeccionado meticulosamente hasta el límite tras innumerables batallas y la caza de presas poderosas. Ahora, todos se encontraron en el umbral de otra metamorfosis, esperando una sublimación esencial. A continuación, César también despejó el suelo de los cadáveres de los profundos lo más rápido posible, cosechando otra abundante cantidad de esencia de la fuente. En medio de su sorpresa, César no olvidó el campo de batalla. Observó con atención la escena caótica en el páramo de lava. El cadáver decapitado de Hydra había sido completamente devorado, pero los alrededores aún estaban salpicados de marcas carbonizadas y fosas fundidas dejadas por la vaporización de numerosos profundos a causa de su aliento atónico, así como algunas extremidades cercenadas destrozadas por la onda expansiva y no completamente aniquiladas por el rayo. Rugido. César dejó escapar un gruñido bajo y dio pasos pesados, comenzando a limpiar el campo de batalla con eficiencia. La gigantesca mandíbula del tirano se abrió, y una aterradora succión arrastró los restos dispersos y los fragmentos de hueso de los profundos hacia sus grifos abisales. Has devorado un acechador profundo mutante, restos, obteniendo esencia de fuente 1. Has devorado un acechador profundo mutante, restos, obteniendo esencia de fuente 2. Aunque una sola cosecha era mucho menor que una presa entera, sumaba otra cantidad considerable de esencia de fuente. La limpieza se horneó rápidamente, dejando solo las huellas de la batalla y el movimiento del lago de lava en el páramo. César observó a Motra. Ella estaba absorta en el proceso de absorber la energía de radiación de Hydra. Un tenue resplandor recorría su cuerpo blanco puro, y su aura se elevaba lenta y constantemente. Motra, este lugar no es adecuado para una estancia prolongada, pensó César, y Motra le transmitió ese pensamiento. Debemos irnos de aquí cuanto antes. De acuerdo. La energía que he absorbido también ha llegado a su límite. Ahora, tal vez necesite dormir un rato para asimilarla. Motra respondió. César y Motra llegaron a un acuerdo y partieron de nuevo, dejando atrás este campo de batalla de lava impregnado del olor a azufre y muerte. El sistema de sensores compuestos de Caesar estaba en pleno funcionamiento, escaneando la tierra arrasada como el radar más preciso. Tras una minuciosa búsqueda, la mirada de César se fijó en un punto. Se trataba de un enorme volcán inactivo que había entrado en erupción hasta agotarse durante el gran cataclismo al final del período devónico y que ahora había vuelto al silencio. Condujo a Motra hasta el borde del cráter. El interior del cráter no era un pozo profundo, sino que estaba lleno de una plataforma gruesa y relativamente plana de lava enfriada. Debajo de la plataforma, la energía geotérmica fluía incesantemente como un río caudaloso.
A su alrededor se alzaban escarpadas paredes de basalto, que formaban una barrera natural. El calor geotérmico de este lugar era extremadamente puro y abundante, lo que proporcionaba un excelente entorno nutritivo tanto para él como para Mothra. El enorme cuerpo larvario de Mothra se movió lentamente hacia una zona relativamente plana en el centro de la platier. El resplandor de su cuerpo comenzó a fluir con mayor rapidez y regularidad, volviéndose brillante pero contenido. Entonces, comenzaré, antes de que terminara de hablar, las piezas bucales cristalinas de Mothra se abrieron, y un sinnúmero de hebras de seda blanca y viscosa salieron disparadas como una marea blanca impetuosa, envolviendo rápidamente su enorme cuerpo larvario capa tras capa. Los hilos de seda se entrelazaron y aguantaron, formando un gran capullo redondo y magnífico con suaves halos de color ámbar y blanco lechoso que fluían sobre su superficie, erguidos silenciosamente sobre la plataforma de lava. Un pulso vital constante y poderoso emanaba del interior del capullo, lo que indicaba que Mothra había entrado en un profundo letargo. César llegó a un lugar no muy lejos del capullo de Mothra, donde encontró una zona con mayor actividad geotérmica. Sintiendo el cálido pulso de la lava bajo sus pies, se agachó a cuatro patas, asentándose con la firmeza de una montaña. Había llegado el momento. Sistema, realiza una actualización avanzada de componentes. La mente de César se sumergió en el editor biológico dentro de su cuerpo, fijándose en los 5 componentes principales de la lista que parpadeaban con luz IF-5. Comando confirmado. Inyección de esencia de origen de alta calidad. Secuencia de actualización de componentes iniciada. Esencia de fuente de alta calidad consumida 1. Matriz de detección compuesta IF-5 actualizada a componente avanzado. Matriz de percepción global IF-1. Zumbido, una extraña y cristalina corriente recorrió instantáneamente todo el sistema nervioso central de César. El conjunto de sensores compuestos originales fue como ser fundido en un horno y reforjado. Innumerables terminaciones nerviosas nuevas crecieron y se conectaron frenéticamente en la superficie de su cuerpo, penetrando sus gruesas escalas para establecer una conexión profunda e inédita con el mundo exterior. El mundo que veía era de repente diferente. Ya no se limitaba a modelos 3D construidos mediante sonar y sensores térmicos. Un torrente de información invisible inundó el lugar. La abrasadora radiación infrarroja de la lava que fluía por las grietas de las paredes rocosas era como un río de color naranja rojizo que se precipitaba con fuerza. Por encima de las gruesas capas de roca que se encuentran sobre nosotros, se perciben los miles de millones de pequeñas vibraciones causadas por la lluvia ácida que impacta contra el suelo. Más lejos, el infrasonido de baja frecuencia generado por la fricción de las placas tectónicas en las profundidades de la corteza era como los dolorosos gemidos de la Tierra. Incluso dentro del gigantesco capullo de Mothra, el singular campo bioeléctrico emitido por esa energía vital pura era ahora tan claro como un faro en la noche oscura. El rango de cobertura se amplió repentinamente de 5 kilómetros a un límite de 10 kilómetros, mostrando hasta el más mínimo detalle. La trayectoria de las partículas de polvo más finas en el aire y el momento en que se estalló una burbuja de lava fueron capturadas y analizadas con precisión por esta percepción de dimensiones superiores. Matriz de percepción global cuarto 1. Cobertura de percepción ampliada a un radio de 10 kilómetros. Puede analizar e identificar espectros electromagnéticos, luz visible a rayos gamma, espectros acústicos, infrasonido a ultrasonido, y fluctuaciones de campos de energía, campos bioeléctricos, campos magnéticos, campos de radiación, perturbaciones gravitacionales débiles. Forjado en un horno subterráneo. Capítulo 95. 5 componentes avanzados principales. 2000 toneladas. Materia fuente de alta calidad consumida 1, armadura compuesta de cobertura total LV5 mejorada a componente avanzado. Armadura compuesta de titán en capas LV1. Una intensa sensación de hormigueo recorrió instantáneamente todo su cuerpo, como si innumerables agujas diminutas se entrelazaran bajo sus escalas. La gruesa armadura compuesta de color negro azabache que cubría el cuerpo de César emitía un zumbido sordo, comenzando a retorcerse, descomponerse y reorganizarse frenéticamente como un ser vivo. En la capa más externa, el estrato córneo original fue reemplazado por una densa capa de base de silicio que brillaba con una fosforescencia azul fría, dura y fantasmal. Era suave al tacto pero excepcionalmente dura. La capa interna desarrolló una membrana altamente elástica, llena de fibras conductoras de energía tan finas como una red neuronal, estableciendo una conexión energética directa con el reactor de fisión biológica ubicado en lo profundo de su pecho.
Y lo que es más importante, los huecos entre las escalas se rellenaron con un gel translúcido que amortiguaba la radiación. César podía sentir que esta nueva armadura compuesta no solo aumentaba enormemente su defensa física, sino que también poseía el potencial de absorber y disipar impactos de energía externa. Ya eran llamas abrasadoras, ácido corrosivo o rayos de energía destructivos, su poder se vería significativamente debilitado y dispersado. Al introducirse una pequeña cantidad de energía del reactor interno, la fosforescencia azul fantasmal en la superficie de la nueva armadura compuesta de titán se ilumina repentinamente, emitiendo una sensación de presión que aceleraba el corazón. Armadura compuesta de titán multicapa nivel 1. La defensa física recibe una mejora sustancial. La capa exterior es una carcasa reforzada de silicio de alta densidad y dureza. La capa interior es una membrana interna conductora de energía rellena con una red de fibras conductoras de energía de alta eficiencia, que puede transportar instantáneamente la energía del reactor a cualquier parte de la armadura para un refuerzo local. Los espacios entre las escalas están rellenos de gel amortiguador de radiación, que puede absorber, dispersar y neutralizar eficazmente los ataques de energía externa, aumentando considerablemente la resistencia a dichos ataques. Materia fuente de alta calidad consumida 1, espinas dorsales óseas LV5 mejorada a componente avanzado. Espinas dorsales de cristal de radiación LV1. Una intensa sensación de ardor y desgarro provenía de lo más profundo de su columna vertebral, como si esas tres icónicas hileras de espinas dorsales huesos hubieran sido arrojadas a un horno. La estructura ósea original se desmoronó y se reorganizó bajo la acción de altas temperaturas y energía, condensándose finalmente en enormes cristales de radiación angulares. La conductividad térmica y eléctrica de estas espinas dorsales cristalinas superaba con creces la de cualquier material conocido. César movilizó ligeramente su energía, y un torrente de luz blanco-azulada surgió de la base de las espinas dorsales como una mecha encendida, extendiéndose rápidamente hasta la punta de cada cristal. Toda la matriz de espinas dorsales se volvió instantáneamente tan brillante como el día. Lo que es aún más sorprendente, la energía de concentración ultra alta saltaba y se propagaba entre cristales adyacentes, formando arcos eléctricos cegadores que emitían chasquidos agudos. Una energía destructiva sin precedentes se acumuló y comprimió en su espalda. Espinas dorsales de cristal de radiación LV1. La estructura ósea de las espinas dorsales ha evolucionado en cúmulos de cristales de radiación con forma de diamante, con una conductividad térmica y eléctrica extrema. Durante la carga, el flujo de energía iluminará toda la matriz de espinas dorsales nodo por nodo, desde la base hasta la punta, formando un brillante pilar de energía. Arcos eléctricos de alta energía saltarán naturalmente entre cristales gigantes adyacentes. En esta forma, las espinas dorsales no solo son un arma física poderosa, sino también un órgano eficiente para guiar y amplificar la energía. Pueden guiar y concentrar la energía del reactor de fisión biológica para formar una corriente de radiación inversa con un alcance extremadamente amplio, liberando ataques de rayos de calor de alta energía a gran escala. Materia fuente de alta calidad consumida 1, sistema de propulsión a chorro LV5 mejorado a componente avanzado. Propulsores aerohidrodinámicos anfibios LV1. Los grupos musculares y las estructuras de los canales de chorro de agua en las uniones de las extremidades y el torso de César fueron sometidos a un intenso ajuste y refuerzo. Los canales originales del sistema de chorro de agua se ensancharon y reforzaron, y la estructura interna se volvió más precisa. Más importante aún, cerca del reactor en la cavidad torácica, se generaron y conectaron a los puertos de eyección en las extremidades mediante conductos de energía resistentes varios conjuntos de cámaras especiales capaces de comprimir y expulsar gas a temperaturas ultra altas. Esto significaba que, tanto en el agua como en tierra, podía obtener una propulsión instantánea y potente. César tensó con cautela los músculos de sus extremidades posteriores sobre el basalto abrasador, activando con su voluntad los nuevos propulsores. SHHH boom. Una ráfaga de aire caliente a alta presión surgió repentinamente de las aberturas de las extremidades traseras, empujando su pesado cuerpo hacia adelante durante decenas de metros y dejando profundas marcas en la dura roca. Este poder podría utilizarse no solo para correr a gran velocidad, sino también para alcanzar alturas de salto inimaginables e incluso aprovechar la fuerza de reacción del chorro de gas para realizar potentes patas aéreas. Propulsores aerohidroanfibios LV1. Conservan y refuerzan las capacidades de propulsión por chorro de agua subacuática.
Añaden un modo de propulsión por chorro de gas terrestre, que utiliza gas comprimido a temperatura ultra alta para generar un empuje masivo para el movimiento a alta velocidad, saltos ultra altos y patas potentes. Materia fuente de alta calidad consumida. 1. Mandíbula gigante de Tiranos LV5 mejorada a componente avanzado. Mandíbula gigante de energía nuclear LV1. Finalmente, una oleada de inmensa energía surgió de las articulaciones de la mandíbula, acompañada de los chasquidos propios de la compresión y remodelación ósea. La estructura articular de la mandíbula se volvió más gruesa y compleja, como si hubiera sido reemplazada por un sofisticado sistema hidráulico, con una fuerza de apertura y cierre que aumentaba geométricamente. Las fibras musculares adheridas a ella se volvieron tan gruesas como cables de acero, fuertemente enrolladas. El cambio más significativo se produjo en los dientes. Los ya afilados dientes parecidos a los de un tiburón evolucionaron hasta convertirse en serraciones aún más feroces, volviéndose más grandes y horribles, con la superficie cubierta por una capa carbonizada de alta densidad que brillaba con una luz fría metálica, increíblemente dura. Sin embargo, este no fue el final. César percibió claramente que, en lo profundo de la mandíbula, la red de conducción de energía recién nacido estaba conectada directamente al reactor. Con solo pensarlo, una pequeña cantidad de energía nuclear, convertida por el reactor de fisión biológica, podría ser guiada instantáneamente a la superficie de cada diente. César juntó con cautela los dientes gigantes cubiertos por la capa carbonizada. Sonido metálico. Cuando las dos hileras de dientes afilados chocaron, se oyó un estruendoso sonido de metal chocando, y saltaron chispas en todas direcciones como si fuera una soldadura eléctrica. Aún más aterrador fue cuando movió su mente para dirigir una pequeña porción de energía nuclear hacia sus dientes. Chisporrotear. Una capa visible de plasma a alta temperatura, un resplandor entrelazado de blanco y azul fantasmal, envolvió instantáneamente las puntas afiladas de los dientes. El aire circundante se calentó instantáneamente hasta distorsionarse, emitiendo un chasquido seco, y el olor a azufre se mezcló con el aroma del ozono ionizado. Esta capa de plasma contenía temperaturas altísimas, lo que le daba a los propios dientes un poderoso efecto de quema de energía. Imagínate, cuando esta gigantesca boca que contiene temperaturas nucleares extremas muere a un enemigo, no solo le causaría heridas físicas desgarradoras, sino también carbonización y fusión instantáneas. Mandíbula gigante de energía nuclear LV1. La mandíbula ha desarrollado articulaciones de tipo hidráulico, con músculos compuestos de fibras musculares ultragruesas, lo que aumenta enormemente la fuerza de la mordida. Los dientes están reforzados y aserrados, con superficies cubiertas por una capa carbonizada. Puede realizar mordiscos energéticos, transfiriendo una traza de energía nuclear a los dientes durante la mordida para formar una capa de plasma de alta temperatura, combinando el desgarro físico con efectos de combustión a alta temperatura. El intenso dolor y el consumo de energía provocados por las continuas mejoras hicieron que César sintiera una oleada de fuerte agotación, pero las células G de tercera generación en su pecho absorbían con avidez la creciente energía geotérmica bajo la plataforma volcánica, convirtiéndola eficientemente en esencia de la fuente y luego rápidamente en un flujo de energía para nutrir su cuerpo. Gracias al aporte de energía y al refuerzo estructural proporcionado por las mejoras en los componentes, su cuerpo inició una nueva fase de expansión. Los huesos se estiraban y engrosaban, las fibras musculares proliferaban y se retorcían frenéticamente, y la armadura compuesta de titán en capas que cubría todo su cuerpo se extendía y engrosaba en consecuencia. Su estatura aumentó vertiginosamente desde los 35 metros hasta los 40 metros, y su peso superó las 2000 toneladas, generando una sofocante sensación de presión. Cada respiración que tomaba provocaba que el aire abrasador circundante formara pequeños torbellinos. A su lado, el gigantesco capullo blanco de Mothra también estaba cambiando silenciosamente. La luz fluorescente que fluía sobre la superficie del capullo se volvía cada vez más intensa y estable, respirando como si estuviera viva. El capullo aumentaba de tamaño lenta pero constantemente, y la vida que dormía en su interior también absorbía la radiación volcánica y la energía natural que impregnaba el ambiente, experimentando así un crecimiento. Suscríbanse, capítulo 96. El fin de la guerra de los titanes del Devónico. Mientras tanto, en las profundidades del océano Paleotetis, las turbias aguas marinas eran agitadas por una energía violenta, como lodo hirviendo. Los rugidos de bestias gigantes y los sordos golpes de colisiones de energía, como el toque de difuntos del abismo, vibraban continuamente a través de este mar de muerte.
El enorme cuerpo de dragón, parecido al de un tritón, se hundía en la turbidez, mientras los fétidos flujos de radiación abisal, como su furia, atravesaban el agua de mar una y otra vez, dirigiéndose hacia su impredecible oponente. El Kraken, Nakika. El enorme cuerpo de Nakika, similar a un pulpo, aparecía y desaparecía entre la tinta, mientras su piel iridiscente cambiaba rápidamente. 8 horribles tentáculos se enroscaban y estrangulaban o escupían tinta tóxica para interferir con la legión de los profundos, al tiempo que bombardeaban las relativamente débiles hendiduras branquiales, el pecho y el abdomen de dragón con ondas de choque vibratorias de alta frecuencia. Cada intercambio de energía provocaba que el lecho marino circundante se agrietara y los arrecifes de coral se convertían en polvo. La vida marina que no lograba huir a tiempo era instantáneamente destrozada por los turbulentos flujos de energía. Dagon apenas logró mantener su ofensiva gracias a las intrépidas cargas suicidas de la Legión de los Profundos, que intentaban ahogar a Nakika con números y poder absolutos. Sus ojos compuestos parpadeaban con una luz fría y maníaca, y el saco de radiación en su garganta palpitaba continuamente, preparando el próximo ataque de aliento devastador. Sin embargo, en ese momento crítico, el enorme cuerpo de Dagon se puso rígido de repente. Sintió cómo el aura vital de Hydra se desvanecía. Siseo Abuelo. Un grito cargado de rabia, dolor e incredulidad resonó en el caótico campo de batalla, mucho más agudo y ensordecedor que cualquier rugido anterior. Los dos gigantescos ojos compuestos de dragón se enrojecieron al instante, y su enorme cuerpo se convulsionó violentamente por la furia descontrolada. La tenue fosforescencia azul de sus escalas parpadeó salvajemente, perdiendo su frecuencia constante. ¿Quién era exactamente? ¿Quién mató a Hydra? Una buena oportunidad. Nakika, que había estado buscando pacientemente un defecto en Dagon, vio un destello de luz verde inquietante en sus ojos compuestos. Captó con gran agudeza la distracción momentánea y el caos del oponente. 3 horribles tentáculos que habían estado acumulando poder durante mucho tiempo ignoraron los ataques y mordiscos frenéticos de los profundos, y se clavaron con incomparable precisión en los puntos vitales del pecho y el abdomen de Dagon, que quedaron completamente expuestos por el dolor. Puchi. 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 El sonido doloroso de la penetración resonó. La piel dura cubierta de gruesas escamas y músculos fuertes fue perforada como papel ante los afilados espolones óseos incrustados en las puntas de los tentáculos de Nakika. Los 3 tentáculos se clavaron profundamente en el cuerpo de Dagon, hasta la empuñadura. Rugido. Dagon dejó escapar un aullido de dolor ensordecedor. Sangre fétida, de color rojo oscuro, casi negro, brotó de las 3 enormes heridas como una fuente incontrolada, tiñendo al instante la vasta extensión de mar de un color aún más turbio. El intenso dolor desató por completa la ferocidad de Dagon. La desesperación por estar gravemente herido y la furia por perder a su compañero lo sumieron en un estado de locura total. Ignorando los 3 tentáculos insertados en su cuerpo, la gigantesca cabeza de pez giró violentamente y su boca llena de finos colmillos mordió con fuerza la cabeza relativamente cercana de Nakika en una postura de destrucción mutua. Cacha. Se escuchó un sonido de algo que se hizo añicos, que aceleró el corazón. Un brazo fuerte y protector debajo de la cabeza de Nakika, junto con la piel iridiscente que lo cubría y parte del hueso duro, fue mordido y desgarrado por el ataque desesperado de Dagon. Sangre verde oscuro y tejidos destrozados salieron disparados. Cortejar. Nakika también lanzó un chillido de dolor, y sus gigantescos ojos compuestos se contrajeron violentamente por la agonía. Los 3 tentáculos que penetraban a Dagon intentaron retirarse instintivamente, pero quedaron sujetos por los músculos que se retorcían frenéticamente y los huesos rotos dentro del cuerpo de Dagon. La sangre de los 2 grandes titanes se expandió libremente por las profundidades marinas, y sus fluctuaciones de energía se debilitaron rápidamente debido a sus graves heridas. El campo de batalla, que hasta entonces había sido escenario del fin del mundo, ahora solo resonaban los últimos suspiros y los dolorosos gritos de las 2 bestias gigantes. La Legión de los Profundos perdió su mando unificado y cayó en el caos. Algunos seguían atacando instintivamente a Nakika, mientras que otros rodeaban aturdidos a su dios jefe, gravemente herido. Continuar la lucha solo resultaría en que ambos cayeran juntos. El instinto de supervivencia se impuso temporalmente al deseo de destrucción. Los ojos compuestos de Dagon miraban fijamente a Nakika, igualmente heridos, llenos de resentimiento y renuencia. Con una repentina explosión de fuerza, su enorme cuerpo se retorció hacia atrás.
Los 3 tentáculos atacados de Nakika fueron arrancados a la fuerza, permaneciendo dentro de su cuerpo y desgarrando trozos aún mayores de carne. La sangre sucia cayó como una cascada. El aura de dragón se marchó instantáneamente hasta el extremo. SSSG dejó escapar un silbido bajo y amenazante. Su enorme cuerpo agitó el agua mientras daba la orden de retirada. Los profundos restantes, como una marea que retrocede, se agruparon alrededor de su padre dios gravemente herido y huyeron presas del pánico hacia la parte más profunda de la fosa, hacia la grieta que conduce a la tierra hueca. Nakika también resultó gravemente herida. La herida debajo de su cabeza era espantosa, y la zona donde le habían cortado los 3 tentáculos era un auténtico baño de sangre. Observó fríamente la dirección de la retirada de dragón, sin perseguirlo. El brillo de su piel iridiscente disminuyó considerablemente. El enorme cuerpo se hundió lentamente hacia otra profunda y oculta grieta submarina, ocultando su gigantesca forma en la oscuridad para iniciar un largo proceso de autorregeneración. Esta guerra de titanes del final del período devónico llegó a un final trágico, con grandes pérdidas para ambos bandos. Dejando tras de sí únicamente el devastado y completamente silencioso océano Paleotetis, así como la sangre, las toxinas y la radiación que impregnan el agua de mar. Continente euroamericano, un cráter volcánico inactivo. El tiempo transcurría silenciosamente en medio de la destrucción y el silencio. La lluvia ácida cubría las rocas carbonizadas, y la bruma de ceniza volcánica aún envolvía el cielo, pero la energía geotérmica que brotaba en las profundidades de la Tierra alimentaba las dos poderosas vidas que se encontraban en la platier. El enorme cuerpo de César, como una cordillera negra, yacía en silencio, a la espera. La armadura compuesta de titán en capas que cubría su cuerpo pulsaba ligeramente con una tenue fosforescencia azul siguiendo un patrón regular, absorbiendo el creciente calor geotérmico que emanaba de debajo de sus pies como si respirara. Las espinas dorsales cristalinas y radiadas destellaban ocasionalmente con un arco eléctrico incontrolable, produciendo un nivel chasquido que revelaba la energía que fluía dentro de su cuerpo. Timbre. Fusión de mejora de componentes completada. El mensaje del sistema despertó a César de su profundo sueño. Lentamente abrió sus enormes ojos. Las llamas blancas en sus pupilas ardían con calma, más concentradas que antes. Con un ligero pensamiento, el panel de edición biológica de color azul pálido se desplegó silenciosamente en su conciencia. Huésped. César Raza. Un cierto gran titán anfibio marino terrestre etapa de crecimiento. Anfibio componentes innatos. Sistema epidérmico de escamas queratinizadas. A grupo muscular de extremidades terrestres. B. Sistema cerebral de adaptación terrestre. C. Sistema de movimiento articular cuadrúpedo. D. Sistema sensorial de modo dual agua-tierra. E. Sistema digestivo universal. F. Sistema respiratorio de modo dual pulmón-branquia. G. Sistema circulatorio de medio corazón de 3 cámaras. H. Sistema de osmorregulación terrestre componentes adquiridos. Matriz de percepción global LV1. A. Armadura compuesta de titán en capas LV1. B. Espinas dorsales cristalinas radiadas LV1. C. Propulsor anfibio aire-agua LV1. D. Mandíbula nuclear LV1. E. Membrana de filtro simbiótico de arcueas anaeróbicas LV5 componentes de modificación de titanización. Sistema antienvejecimiento robusto. A. Células G de tercera generación. B. Reactor de fisión biológica de primera generación siguiente etapa evolutiva. Reptil, se requiere 1 millón de puntos de esencia de origen para la evolución. Encontramos con otro enjambre de escarabajos sísmicos. 20 de mayo, suscríbanse. Capítulo 97. Rumbo a las ruinas del campo de batalla. Encuentro de nuevo con el enjambre de escarabajos sísmicos. 5:20, suscríbete para ser el primero en ver el capítulo Fuerza. Esta nueva sensación de poder era tan clara. Tan estimulante. En ese preciso instante, no muy lejos, el ritmo de la luz que fluía a través del magnífico capullo de Motra, que resplandecía con tonalidades ámbar y blanco lechoso, se aceleró repentinamente, volviéndose más brillante y rápido. Crujido, crujido comenzaron a aparecer finas grietas que se extendieron por la prístina cáscara blanca del capullo, volviéndose cada vez más densas. Estallido. La parte superior del capullo se abrió repentinamente con un gran agujero. Una quela gigante, cubierta por un caparazón aún más cristalino, parecido al jade, se expandió, seguida de una segunda. La gigantesca pinza se aferró al borde de la abertura y desgarró hacia afuera con fuerza. ¡Zas! La resistente cáscara del capullo quedó completamente destrozada.
El cuerpo larvario, ya familiar, de Mothra, ahora con un nuevo y brillante resplandor, emergió lentamente del capullo destrozado. Su cuerpo había crecido visiblemente en un círculo, alcanzando los 35 metros, y la epidermis de un blanco puro que cubría todo su cuerpo era más grueso y resistente, exudando un brillo cálido similar al del jade. Sus enormes ojos compuestos de color azul eran como gemas puras, que centelleaban con una luz de sabiduría aún más profunda al abrirse y cerrarse. Godzilla, ¿cuánto tiempo sin verte? La voz etérea de Mothra resonó una vez más en la conciencia de César, llena de una vitalidad renovada. Tu tamaño y tu fuerza han aumentado considerablemente. Tú también, Mothra respondió César. ¿Cómo te sientes? Muy bien, Mothra balanceó suavemente su enorme cabeza, mientras su cuerpo resplandecía. La energía de radiación de Hydra aceleró mi crecimiento. Pronto pasaré a la siguiente etapa. La de crisálida y pupación. Ante esto, sus ojos compuestos se volvieron hacia la tierra desolada que se extendía más allá del andén. ¿La catástrofe de afuera ha terminado? Se acabó. La mirada de César se dirigió hacia el este, hacia el océano. Es una buena oportunidad para saquear. Incluso los fragmentos de carne y sangre de los titanes contienen mucha más energía de radiación que las criaturas comunes. Bien, asintió también Mothra. Ella también estaba ansiosa por acumular suficiente energía para entrar en la siguiente etapa de pupa. ¡Bum! ¡Bum! Pronto, dos sombras gigantescas, semejantes a montañas, una negra y otra blanca, descendieron a toda velocidad del volcán inactivo, atravesaron las llanuras abrasadas y se dirigieron hacia la costa del océano Paleotetis, que antaño era vibrante pero ahora era un paisaje infernal. Océano Paleotetis, cerca de la costa. Cuando César y Mothra entraron en las turbias aguas del mar, aunque lo habían previsto, la escena que tuvieron ante sí fue igualmente impactante. El agua del mar ya no era del azul celeste de los recuerdos, sino de un gris amarillento turbio y asfixiante. Flóculos espesos y aceitosos de ceniza volcánica flotaban en su interior, a la deriva con las olas, filtrando la luz del sol que entraba en el agua hasta convertirla en un tenue tono amarillento, como un crepúsculo perpetuo. La visibilidad era extremadamente baja. Todo lo que estuviera más allá de los 100 metros era una mancha borrosa. Silbido, el sistema pulmonar branquial de César cambió automáticamente a la respiración branquial, pero el agua de mar inhalada tenía un olor penetrante a azufre y un sabor acre. Su matriz de percepción global se activó instantáneamente, y ondas de detección invisibles recorrieron una radio de 1000 kilómetros en el mar. La respuesta fue fría y cruel. Una espesa capa de ceniza volcánica cubrió la superficie del mar, reduciendo la penetración de la luz a niveles extremadamente bajos y acabando con la última vitalidad del fitoplancton y las algas de aguas poco profundas. Grandes cantidades de gases ácidos como el dióxido de azufre, el cloruro de hidrógeno y el fluoruro de hidrógeno se disolvieron en el agua de mar, y la concentración de metales pesados tóxicos como el mercurio, el arsénico y el plomo aumentaron, apareciendo en su percepción como densas nubes de partículas microscópicas. Se adherían a todas las superficies y se infiltraban en los organismos vivos. El cadáver retorcido de un Dunkleosteus, de varios metros de largo, se hundió lentamente, con sus escalas exhibiendo un inquietante brillo metálico iridiscente, y un fluido negro y viscoso que rezumaba de su boca y fosas nasales. Y la muerte estaba por todas partes. Dentro del rango de percepción, apenas se pudieron observar señales de vida activa. Los cadáveres de diversas criaturas marinas flotaban o se depositaban como basura. Peces con el vientre blanco hacia arriba, terigotus con caparazones destrozados, amonites fragmentados, algunos estaban hinchados y en análisis, otros corroídos por el ácido, mientras que otros presentaban la inquietante rigidez propia de la intoxicación por metales pesados. Los esqueletos se amontonaban en el lecho marino, formando repugnantes alfombras de cadáveres. La situación del océano es mucho más trágica que la de la tierra. La voluntad etérea de Mothra conllevaba una profunda tristeza. Sus ojos compuestos azules recorrieron esta zona muerta. Su puro instinto de supervivencia la hizo sentir una fuerte incomodidad ante tanta muerte y contaminación. Un brillo más intenso emanó automáticamente de su cuerpo, aislándola del agua de mar corrosiva y tóxica. César no se sorprendió en absoluto. Con la iniciación de la superpluma del manto y la guerra de los titanes entre las dos especies de titanes, la tasa de extinción al final del período devónico fue la segunda más alta, solo superada por la del período ordovícico tardío. Tampoco se demoró, llevando a Mothra directamente a las ruinas de la guerra de los titanes de Dagon y Nakika. Una turbulencia energética sofocante impregnaba las profundidades de la fosa.
En las turbias aguas del mar, grandes manchas de sangre fétida de color rojo oscuro, casi negro, y fluidos corporales viscosos de color verde oscuro, como vasos sanguíneos rotos, tenían toda la zona marina con extraños y turbios bloques de color. Fragmentos de carne y sangre de titán del tamaño de montañas estaban esparcidos por todas partes, incluyendo horribles haces musculares cubiertos de escalas azul oscuro, extremos rotos de tentáculos iridiscentes e incluso la mitad de un ojo compuesto destrozado. Flotaban silenciosamente o se posaban en el lecho marino, emitiendo una majestuosa y pura radiación titánica. La concentración de energía era tan alta que las criaturas comunes se desintegraban instantáneamente al acercarse. Esto es todo. Sin embargo, la abundante energía de radiación de Titán en este lugar fue un tónico excepcional y muy beneficioso tanto para César como para Mothra. César tampoco fue cortés. Se aferró a un trozo de carne de dragón, dirigiéndose un rastro de energía nuclear hacia las puntas de sus dientes, y una capa de plasma sobrecalentado, entremezclada con un blanco abrasador y un azul etéreo, envolvió instantáneamente sus dientes afilados. Entonces, toda su mandíbula nuclear se hundió con ferocidad. Crujido. Chisporroteo. Un penetrante sonido metálico de desgarro iba acompañado del sonido de una abrasadora a alta temperatura. La dura carne del titán fue desgarrada a la fuerza, y los puntos de contacto de color rojo oscuro se carbonizaron y fundieron instantáneamente, emitiendo una gran cantidad de humo azul penetrante. Has devorado un fragmento de la especie titán, la carne y la sangre de dragón, obteniendo una materia fuente de alta calidad. A continuación, César extendió su garra gigante, agarró el extremo roto del enorme tentáculo de Nakika y su mandíbula nuclear se volvió a morder. El plasma a alta temperatura y el desgarro físico se combinaron para descomponer y devorar rápidamente el resistente tentáculo. Devoraste un tentáculo roto de la especie titán Nakika, obteniendo una materia fuente de alta calidad. Por otro lado, Mothra también comenzó a actuar. Sus piezas bucales cristalinas se abrieron, creando una suave succión que capturó con precisión filamentos de energía azul oscuro e iridiscentes dispersos en el agua de mar. Estas energías de radiación pura de titán fluían hacia su cuerpo como corrientes abundantes, de forma continua. El resplandor de su impoluta epidermis blanca se volvió instantáneamente más brillante y activo, y su aura se fortaleció visiblemente a un ritmo acelerado. Justo cuando César y Mothra estaban dándose un festín, la matriz de percepción global de César detectó una fuente de vibración anormal. Retumbó, retumbó, retumbó. Un rugido sordo y atronador se acercó desde la distancia, el lecho marino comenzó a vibrar violentamente, y el limo y los fragmentos de huesos se levantaron con furia. Las turbias aguas del mar eran agitadas como lodo hirviendo por innumerables figuras gigantes que avanzaban rápidamente. Al instante siguiente, como una plaga de langostas, unos densos ojos compuestos de color escarlata se iluminaron, atravesando las turbias aguas del mar. Y no eran otros que el enjambre de escarabajos sísmicos, con el que César estaba demasiado conocido. Cambiando el rumbo de la batalla. 16-20, capítulo 98. Escarabajos sísmicos machos y hembras. Pulso electromagnético. Al ver de nuevo a esos escarabajos sísmicos, César no pudo evitar pensar que, en efecto, el mundo es un pañuelo para los enemigos. Sin embargo, era evidente que también buscaban participar en la acción en este escenario de la gran guerra de los titanes. Además, el enjambre de escarabajos sísmicos que tenía delante era aún más horrible y aterrador que los que había encontrado durante el período Devónico Medio. Los caparazones de los individuos comunes ya no poseían un simple brillo metálico. En su lugar, exhibían una cristalización de uranio facetada y reflectante. Sus cabezas habían evolucionado hasta convertirse en conos triangulares más afilados, y sus tres pares de extremidades eran excepcionalmente largas y gruesas, reluciendo con una fría luz metálica. Su longitud corporal generalmente superaba los 10 metros. Mientras se movían, sus afiladas extremidades perforaban el lecho rocoso del fondo marino, triturando fácilmente las capas de roca como si fueran brocas y emitiendo sonidos de raspado ensordecedores. En la vanguardia del enjambre de escarabajos sísmicos, dos figuras colosales irradiaban una presión aterradora que superaba con creces la de sus congéneres. A la izquierda se encontró un escarabajo sísmico macho, de más de 30 metros de largo, alcanzando sorprendentemente el nivel de una especie subtitán. Lo más llamativo era su dorso. El caparazón, originalmente liso, se extendía hacia atrás, transformándose en un par de brotes alares embrionarios cubiertos de membranas quitinosas. Aunque aún no era capaz de volar, le otorgaban una movilidad explosiva superior.
Los extremos de sus 6 extremidades eran tan afilados como lanzas. El escarabajo sísmico hembra de la derecha era aún más enorme e hinchado, de casi 35 metros de largo. No tenía brotes de alas, pero sus extremidades delanteras eran tan gruesas como martillos de asedio, con la superficie cubierta de una gruesa armadura cristalizada. Lo más espantoso era su abdomen distendido, cubierto por un saco de huevos translúcido y resistente. En su interior, miles de huevos se apiñaban densamente, balanceándose ligeramente con sus movimientos y emitiendo fuertes fluctuaciones vitales. Cuando los ojos compuestos carmesí del enjambre se fijaron en la figura familiar de César, un odioso monstruoso y visceral, nacido del genocidio, estalló como algo físico. Es creer. Siseo, Siseo, Siseo. La hembra del escarabajo sísmico alzó repentinamente su cabeza triangular en forma de cono y lanzó un chillido agudo y penetrante, como una llamada de guerra para atacar. En un instante, los ojos compuestos carmesí de cada escarabajo sísmico se fijaron en César. Su voluntad colectiva de destrucción se unió, haciendo que el agua turbia del mar pareciera congelarse. No hubo titubeos, ni rastro de vacilación. El odio profundamente arraigado en sus genes desató por completo el frenesí de la horda.